Gracias. Bueno, entonces, ¿y aquí qué pasó? Ya. Vamos a empezar con la primera conferencia que titulamos Proteinuria, Albuminuria, ¿cuándo y por qué? Recuerden ustedes que vamos a tratar de que al final de cada conferencia ustedes tengan claras en la cabeza las herramientas y entiendan el porqué de las controversias que existen en cada uno de los tópicos fundamentales que vamos a tratar hoy en cada una de las conferencias. Entonces, esta conferencia pretende que al final de ella ustedes tengan claro cómo estamos haciendo hoy la medición de albuminuria y proteinuria, qué está avalado y qué deberíamos hacer para optimizar esta herramienta. Ese es el objetivo de la conferencia. Vamos a hablar de historia, generalidades, definiciones, albuminuria de enfermedad renal crónica, albuminuria ampliando el espectro y las conclusiones. Empecemos entonces hablando un poco de la historia. La importancia de la albuminuria en el seguimiento de la enfermedad renal crónica y en el pronóstico de los pacientes empieza hacia el año 1980 y es cuando empiezan a aparecer todas las publicaciones que esencialmente centran la relación de albuminuria con la evolución de la nefropatía diabética. Es así como hay cientos de publicaciones en adultos que dicen que obviamente el paciente que empieza a hacer albuminuria temprana tendrá un pronóstico más cercano de hacer enfermedad renal crónica. Ya para el año 2000 se empieza a trabajar en la asociación de albuminuria y enfermedad cardiovascular asociada a hipertensión arterial. Entonces empieza a asociarse esto con mortalidad, pero estamos hablando de población adulta. Y realmente la catapulta y el lanzamiento de la albuminuria en el paciente en el mundo para generalizarse como herramienta ocurre en el año 2012 con la estrategia de KDIGO, que es una estrategia global de prevención y seguimiento de la enfermedad renal crónica que todos conocemos, que produce unas guías con participación de muchos países y que nos deja claro pues cómo serían los lineamientos de muchas enfermedades que manejamos hoy asociadas a la enfermedad renal crónica. Después de 2012 vienen más estudios que les voy a mostrar de aplicación de la albuminuria, sobre todo en pacientes en sobrepeso, y luego vienen los estudios que empiezan digamos, a profundizar un poco más esta herramienta en pacientes con múltiples alteraciones pediátricas. La presencia de concentraciones elevadas de proteinuria o de albúmina en orina de manera persistente es un signo de lesión renal y realmente constituye, junto con la tasa de filtración glomerular, constituye, digamos, el pilar de la herramienta diagnóstica para la enfermedad renal crónica. Su presencia identifica pacientes con riesgo superior de progresión y con mayor mortalidad cardiovascular. El tratamiento de la enfermedad renal crónica asociada al tratamiento de la proteinuria o albuminuria disminuye la progresión de la enfermedad, la incidencia de eventos cardiovasculares y la muerte. O sea que hoy la disminución es un objetivo terapéutico en el manejo de la enfermedad renal crónica. Veamos entonces esta gráfica que no pretende ser como la de las revisiones fisiológicas de todos los transportadores, que a veces son un poco complicadas, pero tenemos que recordar que hay tres mecanismos por los cuales aparece proteinuria en la orina. Uno es el daño glomerular, que esencialmente sería el asociado a síndrome nefrótico, a enfermedades glomerulares que han dejado cicatrices, etcétera, etcétera, pero que vienen de un daño alto en el glomérulo. La segunda es la reabsorción tubular incompleta. Vemos como en los túbulos, perdón que aquí había señalado, en los túbulos se produce un proceso de reabsorción y de secreción. Entonces ahí está fundamentalmente la proteína de Tanscorfol, que es un revestimiento del túbulo,
y están las proteínas transportadoras de hormona tiroidea, transportadora de retinol, beta-2 microglobulina, que pueden aparecer en la orina y no necesariamente implican una progresión a enfermedad renal crónica, como si sería más la proteinuria glomerular. Y la tercera es la concentración elevada de proteínas en sangre, que lo darían las gamapatías monoclonales, el síndrome, la alta carga proteica, esas dietas hoy que no tengo muy claro, que manejan unas cargas altísimas de proteínas y que de manera implementan una carga renal de proteína más alta, que obviamente va a ser filtrada por el riñón y va a aparecer al final en la orina. Entonces entremos ya en materia, las herramientas, las definiciones. Primero hablaremos de proteinuria. En condiciones normales, un individuo sano elimina por la orina, ojo, entre 40 a 80 miligramos de proteína al día. 10 a 15 miligramos corresponden a albúmina y el resto está constituido por proteína de transfosfal y pequeñas cantidades de proteinuria de bajo peso molecular. El valor universal de la proteinuria, como ustedes saben, es difícil de definir, depende si es orina 24 horas, si es una muestra aislada, de las medidas de expresión, que ahí nos sacamos un ojo todos los matemáticos profesionales que somos, de si se toma en reposo o en actividad, de la edad y del grupo pediátrico, que es diferente el adolescente que el neonato. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. La excreción urinaria de proteinuria en el niño normal, este valor lo vamos a empezar a ingerir claramente, es de 100 miligramos por metro cuadrado al día o un total de 150 miligramos por día. Ojo con los recién nacidos, porque no es tan fácil estandarizar y cuando uno profundiza en esto, no hay muchos estudios que muestren cuánto es realmente un recién nacido en los primeros 6 meses con proteinuria en orina temporizada o en orina muestra aislada o en el índice de proteinuria creatinuria. Sabemos que puede ser en neonatos hasta 300 miligramos por metro cuadrado, debido a la que se tiene una tasa menor de reducida pues, de reabsorción de la proteinuria tubular y ahí la interpretación es más difícil. Entonces, como vamos a hablar de herramientas, pues aquí tenemos nuestra primera herramienta y es esta publicación de nefrología que yo creo que ustedes todos lo conocen, en donde aparecen los valores de proteinuria en niños. Entonces vamos a mirar aquí 100 miligramos por metro cuadrado por día en la orina, digamos, total. Temporizado sería 4 miligramos metro cuadrado hora, la tenemos que tener en la cabeza. De 4 a 10 o 12 puede ser leve dependiendo de las publicaciones, de 12 a 40 o de 10 a 40 es moderada y más de 40 es nefrótica. Eso lo tenemos todos claro. Y el índice de proteinuria creatinuria, pero miren que todo viene aquí con un numerillo donde están las diferentes guías, entonces ahí es donde empezamos a entender que tenemos un exceso de productividad, como yo les digo, y de creatividad que a veces nos confunde. Entonces tenemos que tener claro esto, depende de las guías. Han encontrado, y como estamos en esta latitud geográfica, pues lo que nosotros manejamos es 4 miligramos metro cuadrado hora, 100 miligramos metro cuadrado día, es una buena medida, y vamos a manejar el índice de proteinuria creatinuria, entonces de 6 meses a 2 años, más de 0,5 miligramos sobre miligramo que se anula y sería un índice absoluto. Entonces el índice sí, no hay necesidad de ponerle miligramo porque esto se anula, y en mayores de 2 años 0,2 miligramos sobre miligramo. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño que tiene 2 años y un día y tiene 0,28 no tiene proteinuria, todavía no podemos decir porque él está en un proceso de maduración y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los métodos de medición, pregunta siempre el examen, ahí aparece siempre y a veces la ponen mal. Entonces es la tira y en muchos sitios todavía no tenemos la orina semi-cuantitativa y hay que creerle a la tira. Entonces una cruz, ¿no es cierto?, entre 30 y 100, podría ser una cruz 100, 2 cruces 200, 3 cruces 300 y 4 cruces pues ya es una proteinuria nefrótica. Es un método común, sencillo, rápido y es el tablizaje del consultorio. No se les olvide que es muy importante mirar esto en el consultorio.
Ahora, el índice de proteinuria-creatinuria es de gran utilidad en lactantes y sin control de esfínteres. Es una prueba rápida, definitiva en el servicio de urgencia, se puede hacer en la mayoría de nuestras clínicas y es utilísimo en niños y en adultos. Tiene una excelente correlación con la proteinuria en orina de 24 horas. Entonces volvemos a los valores, ¿no es cierto? El índice se anula porque es miligramo decilitro y entonces quedamos en menores de 2 años, menor de 0,5. Recuerden que en las guías decía de 6 meses, porque por debajo de 6 meses es más difícil estandarizar y tener un valor realmente. De 0,2 a 0,5 es leve, de 0,5 a 2 es moderado y más de 2 es severo. ¿Cuál es el problema? Que la detección de esta prueba puede ser tardía, en algunos pacientes va a aparecer más, digamos, tardíamente para lo que quisiéramos. Y lo segundo, que es muy importante y que ustedes a veces no lo piensan, es que no es solo la calculadora, hay que mirar el niño. Como es un índice, que quiere decir que dividimos o un cociente, lo que esté en el denominador determina el índice. Si el denominador es más pequeño, o sea, la creatinuria es más baja por una desnutrición, un niño hipotónico, un niño que no tiene masa muscular por ABC, muchísimos de los nuestros, ¿qué va a pasar? El índice se hace más grande y estamos haciendo un falso positivo. Entonces no es solo la calculadora y decir proteinuria leve, proteinuria moderada, no. Hay que repetir, hay que indagar y hay que hacer ese análisis. ¿Cuáles son los falsos positivos y negativos? Para que lo recuerden, es muy importante. La primera orina de la mañana puede tener un falso positivo porque es más concentrada, el pH alcalino también, tener hematuria macro va a magnificar la proteinuria, la piuria, en infección urinaria, si usted toma un índice de proteinuria creatinuria le puede dar hasta nefrótico, empezamos corticoides. Poner la tira reactiva directamente en el chorro y hay que meterlas en el tarro, no en el chorro, porque el chorro pareciera que produce cambios de coloración que no son, ¿cómo se llama?, secuenciales, sino súbitos y entonces puede dar más de lo que era. Y bueno, otros digamos, medicamentos. Los falsos negativos sería lo contrario. Entonces, tomar mucha agua o tener un pH ácido haría que tengamos un falso negativo. Herramienta. Cuando usted hace un índice de proteinuria creatinuria, puede proyectar cuánto sería la proteinuria en 24 horas de un paciente. Y es solo hacer el índice, multiplicar por 0,63 y esto le daría, aproximadamente, les daría en miligramos, 2000 miligramos en 24 horas. O sea que este paciente evidentemente está nefrótico y en niños que no pueden recoger orina 24 horas es una excelente alternativa para uno no estresarse y pasarle una sonda a un muchachito pequeñito o poner a una mamá a poner bolsas recolectoras de orina. La otra es la orina temporizada o la proteinuria en orina 24 horas. Que usted ponga a un adolescente a hacer eso y verá la cara que le hacen la mayoría, ¿no? Eso no es tan fácil y hay equivocaciones. ¿Cuáles son? Botar las muestras, no recoger la primera del día y la del otro día por la mañana, y ahí realmente un bajo volumen también puede tener falsos positivos o negativos. Pasemos entonces a las causas para recordar, y de aquí quiero enfatizar la proteinuria ortostática. Entonces, ahí, cuando tenemos un paciente con proteinuria, tenemos que empezar a pensar si la primera causa de este paciente no es ortostatismo. Entonces, existe el test acostado y en ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago la primera orina de la mañana, probablemente ya estoy sacando el hecho de que el paciente pueda tener o no una proteinuria ortostática. Entonces podemos hacer recolección de 12 horas en reposo, recolección de 12 horas en actividad, o podemos hacer un índice de proteinuria creatinuria al levantarse y esa sería una proteinuria en reposo. Y volvemos a repetir a las 3 o 4 de la tarde, comparamos los índices y es muy probable que tengamos una claridad, un acercamiento diagnóstico. Las demás son la proteinuria persistente, que ya sería de causa glomerular, las proteinurias asociadas pues a las glomerulopatías, las proteinurias secundarias y las proteinurias tubulares. Entonces en las proteinurias tubulares tenemos todas las, acuérdense, cistinosis, los Fanconi,
la acidosis, la necrosis tubular aguda, las nefritis tubulointersticiales producen también proteinuria, la uropatía obstructiva, recordemos eso. Ahora pasemos a la albuminuria. Los artículos aparecen primero como microalbuminuria, pero ese término se desechó, se sacó y lo tenemos un poco, todavía tenemos la maña, pero tenemos que quitarlo. El término fue utilizado hace más de 30 años, es una prueba de detección más temprana que la proteinuria, no es que sea más chiquita, es que es más temprana. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes analizan la medida, buenos matemáticos, 20 a 200 microgramos por minuto puede detectar esta prueba, o menos de 30, o sea, entre 30 y 300, perdón. Entonces aquí vamos a considerar que los individuos sanos, la excreción de albúmina en orina es inferior a 30, ¿no es cierto? Y lo que detecte de 30 a 300 se llamará albuminuria, que hoy para qué digo es A1, A2 y A3. ¿Listo? La albuminuria se refiere a la presencia de excreción y es un término cambiante a albuminuria, no a microalbuminuria, ¿no es cierto? Lo tenemos que quitar y en eso enfatizamos. ¿Cuál es el problema? La metodología y los valores en los niños aún están por estandarizarse. Es un estudio muy grande de NAGES que muestra que hay una prevalencia general en una muestra de 22.000 sujetos que incluye niños, pero no es una proporción estadísticamente significativa, y hay una prevalencia de 7-8% de albuminuria mayor en mujeres, hasta 9.7% en mujeres. Es un marcador de daño endotelial. Entonces aquí entramos con la herramienta. Estas son las guías y que han dicho toda esta montonera de guías, y aquí no las puse todas, Sin, Kari, Keidoki, Ada, Sen. ¿Qué dicen? Miremos. Entonces, para acercarnos a nuestro hemisferio, porque aquí hay de todo, ¿qué vamos a buscar? Miren ustedes, la mayoría, 30 miligramos al día, 30 miligramos al día. Aquí, si ustedes quieren usar miligramos por milimol, pues les toca buscar una calculadora que haga conversiones. 30 miligramos al día, 30 miligramos sobre gramo, que es lo que tenemos hoy también en la estrategia que digo, ¿no es cierto? O sea, en orina 24 horas o en orina muestra aislada sería miligramos sobre gramo, 30 también, ¿no es cierto? Por las conversiones. Y luego aquí entraría lo que hoy llamamos, esto es A1, A2 y A3, para estrategia que digo. ¿Qué hay en niños? Pocos estudios, dudas de valores en diferentes edades. Por ejemplo, en orina de 24 horas tenemos un problema con los niños, y es que no hay mayores ventajas, y en niños muy pequeños no tenemos valores tampoco, ni tampoco en lactantes. En orina aislada, ¿qué estudios se han hecho? Algunos, y dicen que una proporción de albuminuria creatinuria mayor de 10 miligramos sobre gramo ya podría ser patológica, diagnóstica de microalbuminuria. O sea que estas confusiones, y les he enfatizado en 30, pero es que en pediatría nos quedan algunas dudas. La proporción media de albúmina creatinuria en niños normales mayores de 6 años parece estar entre 8 y 10, parece. Para hombres en 7,5 miligramos gramo y mujeres 9,8. Pero es alrededor de 10, pero nos faltan estudios. Hay un aumento en la adolescencia, hay un pico entre los 15 años y 18 por la proteinuria ortostática, depende del Tanner, de si es mujer o hombre, peso, talla, factores determinantes de esto, mayor en afroamericanos, y no hay estudios por edad. ¿Qué tenemos hoy como herramienta? Número 1, hoy tenemos en el parcial de orina, si ustedes se fijan, hoy en la mayoría de los parciales de orina ya tenemos la herramienta. Eso es súper importante para los costos. La tira reactiva nos deja ver el cociente de albuminuria creatinuria, y tiene una excelente correlación con recolección de orina 24 horas. Ojo, porque eso ya está estandarizado. El método cuantitativo sería la orina 24 horas, vuelve y juega, pero es difícil en menores y no se justifica poner una sonda. Y para proteinuria ortostática se puede hacer en reposo. Entonces podemos hacer una microalbuminuria de 12 horas en reposo, que también nos sacaría de una duda, ¿no es cierto? Estas son las tiras reactivas, esta es la marca que la trajo, pero en muchos hospitales ya nos están llegando los pacientes con el índice hecho. Usan la superficie de celulosa, igual hacen una reacción de colorimetría,
para la albúmina y para la creatinuria y nos da el índice. Entonces hay que mirar el parcial de orina hoy y ver si nos trae AC. Si no la trae, tenemos una muy buena correlación. Estas son las unidades que utilizan estas tiras reactivas y vamos a ver, miren ustedes, nos trae el cálculo ya menos de 30 miligramos sobre gramo, de 30 a 300 y más de 300. O sea que como herramienta el parcial de orina hoy de la mayoría de los hospitales grandes que trabajamos con estos pacientes en enfermedad renal crónica ya lo tenemos. Cardio infantil no lo tiene. Y aquí vamos a ver que todos estos estudios han hecho ya correlación instrumental y visual con colorimetría y nos dice que tiene una buena exactitud en población general y en enfermedad renal crónica. Y miren la sensibilidad y sobre todo la especificidad de la tira reactiva de los parciales de orina hoy para hacer albuminuria creatinuria. Y en adultos y en diabéticos se dice que es mejor hacer albuminuria creatinuria que proteinuria creatinuria. Este es un estudio poblacional grande que hizo la primera correlación de la tira reactiva en orina con la recolección en la gol estándar de la prueba. Y miren ustedes, son 200 participantes sanos, los demás son diabéticos, 200 y pico, y la sensibilidad y especificidad de la prueba es muy buena. Solo 1% de falsos negativos y 8% de falsos positivos, que en últimas eso es bueno, que haya falsos positivos y que no se nos pierdan los pacientes. La albuminuria por tira reactiva se puede utilizar en la población en general, ya que permite clasificar claramente a la mayoría de los pacientes. Este índice, existe un consenso general entre las guías entre que la determinación de proteinuria, creatinuria y albuminuria, creatinuria en una muestra de orina aleatoria debe reemplazar en general la recolección de orina 24 horas. O sea, hay que creerle a estos índices. La mayoría de las guías recomiendan con mayor frecuencia el radio de albuminuria creatinuria en adultos, en la mayoría de patologías. Ahí están las guías y coinciden que el análisis de proteinuria en orina carece de suficiente sensibilidad para identificar, por ejemplo, en diabéticos, y aconsejan en estos pacientes siempre albuminuria creatinuria. Las guías, hay unas que son las PARADEL, que son para niños, recomiendan el uso de unidades convencionales en miligramos sobre gramo. No meternos con miligramos por milimol. Parece que todos tenemos problemas en el mundo con estas conversiones. Cuando ya nos pasan a milimoles, se nos pone el pelo crespo. Para convertir de sistema internacional de unidades de miligramos milimoles, ¿cierto?, a unidades convencionales de miligramos sobre gramo, se multiplica por 8.84. Ojo, eso hay que tenerlo por ahí. Y para convertir miligramo-gramo a sistema de unidades internacionales de miligramo-milimol, se multiplica por 0.103. Eso está en las calculadoras, pero busque una calculadora ahí con el paciente al frente a ver qué hace con esa muestra, ¿no es cierto? Listo, ahora pasamos a qué digo, ya llegamos a 2012, acordémonos, y vamos a hablar de la definición de enfermedad renal crónica, pero voy a enfatizar 3 cosas. Estado de daño renal irreversible con reducción de la función renal, ¿no es cierto?, progresiva, viene desde el 2002 por la estrategia Keidoki, que tenga más de 3 meses de evolución y que tenga una tasa de filtración menor de 60. Cualquiera de los 3 diagnósticos es enfermedad renal crónica para el diagnóstico de los pacientes. Luego viene KDIGO, y KDIGO estandarizó luego A y B, que ahora va a hablar Laurita de eso, pero nos metió la albuminuria. ¿Cuál es la excepción ahí en pediatría? Que el criterio de 3 meses no aplica para menores de 3 meses de edad, porque si no todos serían enfermos renales crónicos, y la tasa de filtración no aplica para pacientes menores de 2 años en estas estrategias. Y miren ustedes, aparece entonces miligramo, la albuminuria creatinuria radio en miligramos sobre gramo, que es lo que se recomienda, ¿no es cierto? Menor de 30, A1, A2, 30 a 300 y A3, más de 300. O sea que A1 es un paciente que todavía no tiene albuminuria. Es el marcador de enfermedad glomerular más temprano, el semáforo que siempre insistimos, y es correlacionar la tasa de filtración con las As, nos prende un semáforo. ¿Por qué no lo prende? Porque ya se hicieron las metaanálisis y los estudios de riesgo relativo y nos mostraron que en cualquiera
de estos desenlaces, la mortalidad cardiovascular, la progresión, el riesgo relativo se multiplica cuando la A sube. Entonces, después de 60 mililitros por minuto, cuando la A sube, el riesgo relativo tiene unas P's pues muy bajitas que son realmente significativas para la progresión de estos pacientes a la enfermedad renal terminal. Ahí va como causa de mortalidad y miren ustedes como causa aislada de mortalidad cardiovascular. Es hacia arriba. Índice de albuminuria, creatinuria, aquí abajo, perdón, caramba. Y acá, y como en la medida en que sube, en que aumenta la mortalidad, va a ser más ascendente. Este es un instrumento, una estrategia que encontré que me pareció fascinante. A mí me gusta mucho la literatura, lo que escriben los canadienses, me parece que son muy serios. No hacen mucha bulla, pero hacen cosas extraordinarias. Y esta es la ecuación de riesgo para CKD que proporciona la probabilidad a 2 a 5 años de que la enfermedad renal evolucione a diálisis o trasplante renal. Y en un paciente con CKD en estadio 3 a 5. Hay otras calculadoras que ya aparecieron. Muestra, lo que necesitamos es una muestra de orina, el género, la edad, la tasa de filtración del paciente. Entonces aquí les voy a mostrar un minutico, si la tecnología me lo permite. Entramos a la aplicación, buscamos la calculadora, digamos que yo voy a decir que este niño tiene 12 añitos, no lo traigo preparado, cualquiera de ustedes lo puede hacer, estamos en Colombia, aquí participaron 70 países y son 700.000 personas que participaron en este estudio. Le pongo como en falla renal avanzada, le vamos a poner que tiene 45 mililitros por minuto y miren la importancia de la albuminuria y le digo que está en miligramos sobre gramo porque es lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Aquí no me quiero ir por acá porque me demoro, pero le puedo poner la albúmina que tiene el paciente, el fósforo, el bicarbonato y el calcio. A lo mejor si alcanza y vale la pena, no sé cómo voy de tiempo. Y miren ustedes los resultados. Allá arriba lo que yo le metí y miren ustedes, este paciente tiene un riesgo moderado, en 2 años tiene una probabilidad del 3.21% de entrar en falla renal y a 5 años 11.89% de estar en diálisis. Es una estrategia educativa, esto lo ponen inclusive para contarle a la familia lo que puede pasar. ¿Puedo mostrar la otra o estoy mal de tiempo? Es que como yo soy charladorcita me da pena. Ay, ¿cómo me salvo acá de esto? Se me toca achicar un poquito la pantalla que aquí tiene. ¿Dónde? Qué pena, ¿no? Que yo no soy tan millennial, a mí esta vez no me cuesta. Soy casi millennial. Y luego, gracias, vuelvo a entrar aquí entonces le vamos a dar 12 años, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era tal vez un mail, que no estaba en Norteamérica, que tenía 34, ¿fue que pusimos? Sí. 45, gracias, mililitros, que tenía 300, o sea, ya tenía una albuminuria, que estaba en miligramos sobre gramo, ¿no es cierto? Le digo que sí, que quiero, que yo le estoy controlando muy bien todo, lo voy a poner, digamos, con una albúmina ahí, como de 3.5, ya tiene una hiporfosfatemia, como ustedes saben que es la lucha de nosotros con esto, el bicarbonato está en 17 y tiene un calcio, digamos, de 8. Y vamos a ver qué pasa con este paciente. Miren ustedes lo que pasa. A 2 años, cuando yo no he manejado bien el fósforo, no he manejado bien el calcio, no he manejado la acidosis, miren lo que le va a pasar a este niño. 21% de posibilidades de que entre en diálisis a 2 años y a 5 años 66% de posibilidad de riesgo. Estamos hablando de riesgo. Así que creo que esta es una cosa bonita que nos puede, digamos, ayudar. Quiero darle todo mi reconocimiento, yo casi me desmayo cuando vi y todo lo que trae instrumentos de educación a la familia, es hermosísimo y está publicado en JAMA, es del Hospital de Manitoba. ¿Qué pasa entonces con la presencia de albuminuria y la adaptación renal? La lesión primaria causa daño histológico en el parénquima renal y las alteraciones y adaptaciones de las nefronas restantes causan más cicatrices. Entonces, más cicatrices.
lo que tenemos que acordarnos es de por qué ustedes dicen el combo allá, ¿no?, de la hiperfiltración, y es esto. La teoría de la hiperfiltración adaptativa, niño monorreno, prematuro, oligomeganefronía, cicatrices renales, riñones hipoplásicos, que puede producir aquí. ¿Por qué nos vamos a enfermedad renal crónica? Porque el resto de las nefronas tienen que suplir el trabajo de las nefronas funcionantes. Según el porcentaje de nefronas funcionantes, se van a presentar más las manifestaciones de la enfermedad renal crónica. La hiperfiltración lleva albuminuria. Entonces, aquí lo que vemos es que si tengo una injuria que quedó con menos masa renal, va a haber hipertensión glomerular, incremento de la angiotensina 2, se va a esta vía del TGF1 que es profibrótica, incrementa la permeabilidad glomerular, la filtración, se produce proteinuria y eso va a producir daño renal, fibrosis. Esa es la teoría de la adaptación y de la hiperfiltración. Entonces, ampliemos el espectro en pediatría. Decíamos que al comienzo que estaba hecho para el paciente diabético. Igual hoy tenemos estudios en infección urinaria, retardo de crecimiento, hipoplasia renal y displasia, riñón solitario y otros. En niños con pielonefritis, que dice que la microalbuminuria en infección urinaria es un indicador de alta permeabilidad de la membrana basal glomerular y de la progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí, para hipertensión en niños con riñón solitario, que tenemos, miren ustedes, se hizo el índice de la orina de 24 horas en el grupo de riñón solitario frente a un grupo control. Es un estudio que nos muestra que en esos pacientes probablemente, los monorrenos por ejemplo, tenemos que buscar mucho más albuminuria que proteinuria. Los niños con riñón solitario tienen mayor excreción de albúmina y requieren seguimiento muy cercano de la función renal. Y acuérdense la teoría del CACUT, que es, la pregunta es el número de nefronas, ¿cierto? Ser monorreno es un CACUT. Y ahí la pregunta del millón es ¿cuántas nefronas trae ese niño? Por eso es que hay que enfatizar muchísimo. De la oligomeganefronía todo, ¿cierto? Hay que buscar en esos pacientes hiperfiltración, tienen mayor riesgo de falla renal, síndrome metabólico, esclerosis, y el índice de albuminuria puede detectar los pacientes de riesgo. Este es un estudio que hicimos en la Fundación Cardioinfantil, que estamos tratando de que se publique, pero ha sido un poquito complicado, pero es en cardiopatía congénita. Y este es un trabajo, es un esfuerzo, es el trabajo de grado de María Ángel, y lo hicimos en cardiopatías congénitas. Son 200 niños y la prevalencia de microalbuminuria en los niños de este estudio fue de 42.7%, de los cuales 73 tuvieron albuminuria moderada. Y esto es un mayor riesgo por hipoxemia, ¿no es cierto? La hipoxemia tisular, la policitemia hace que sea más severa la albuminuria, y hubo asociación con la tasa de filtración glomerular disminuida. Otro artículo de infección de vías urinarias. Entonces, al final, en obesidad, y como en pacientes que tienen hematuria también hay estudios. Entonces ya llegamos a las conclusiones. ¿Qué podemos llevar para la casa hoy como herramienta? La detección de albuminuria permite hacer un diagnóstico temprano de daño glomerular antes de la aparición de proteinuria. La detección en muestras aisladas tiene una excelente correlación con la orina de 24 horas. Las tiras reactivas hoy ya han demostrado muy buena sensibilidad y especificidad. Son una herramienta importante para tamizar pacientes tempranamente de manera sencilla y encaminar tempranamente su manejo por personal especializado. Se necesitan más estudios en niños, porque todo esto que les he enseñado de 30 y 30 de miligramos sobre gramo, de 30 a 300, está estandarizado para adultos. En niños no tenemos todavía estudios que nos digan exactamente si lo estamos haciendo bien. Es muy clara la evolución de la albuminuria en los últimos 30 años, más allá del paciente diabético. ¿Y por qué digo que es la última estrategia que tenemos estandarizada? Que dice que él dijo exactamente para niños. Dice que la proteinuria, creatinuria puede ser mejor que la albuminuria, creatinuria en niños. ¿Por qué? Puede ser mejor. No dice que sea mejor. Se podría ser mejor. ¿Por qué? Porque no hay estudios suficientes
porque las causas de CKD son diferentes. Tenemos pérdida de masa renal, oligomeganefronía, proteinuria tubular, niños con acidosis tubular, entonces hay proteinuria tubular ahí, ese pedacito falta. Cambia con la edad. ¿Cuándo la podríamos mejor utilizar? Cambios en caso de patologías que generen dudas. Pedirle microalbuminuria, creatinuria a un paciente nefrótico, eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Es en el paciente que genere dudas con la proteinuria, que una salga positiva, negativa, en el riñón solitario, en el niño con hematuria microscópica, en el prematuro, que le estamos haciendo seguimiento, probablemente sea una herramienta, pero no mensual. Porque ustedes, por la justicia distributiva, saben que estamos en crisis, ustedes no lo piensan nunca cuando piden los laboratorios. Una albuminuria creatinuria vale 60.000 pesos, baratele. Una proteinuria creatinuria vale 12.000 pesos. Y de eso estamos viviendo y ustedes van a tener que vivir con las mismas dificultades que hemos tenido, digamos, en los últimos años con la salud y quizá peores. Recordar el seguimiento de proteinuria, 3 muestras, miremos una, luego la otra, que no sea que la creatinuria es bajita, y si tengo que aclarar, pido albuminuria creatinuria en muestra aislada y miramos a ver si se correlaciona. Si está negativo, sigo con proteinuria creatinuria. Los costos, fijarse en los uroanálisis actuales como toma de decisiones. Recordar que en cualquier índice, albuminuria creatinuria o proteinuria creatinuria, el denominador define el valor. Y en desnutrición, hipotonía, etcétera, etcétera, puede haber falsos positivos. No solo es la calculadora. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Luz Estela por su grandiosa presentación. Para los que no la conocen, se me había olvidado presentarla al inicio de su charla. La doctora Luz Estela es nefróloga pediatra de la Fundación Cáncer Infantil y es docente pues, de la educación en nefrología pediátrica tanto en la Universidad del Rosario como en la Universidad del Bosque. Tenemos un par de anuncios. Por favor, recuerden que en el fanpage del Compediátrico estamos haciendo toda la transmisión en vivo pues, de todas las charlas para que nos puedan seguir. Por otro lado, por favor, vayan analizando las preguntas que tengan de cada una de las charlas, anótenlas en un papel, para que al final de la sesión, antes del receso, podamos hacer una jornada de preguntas. Ahora damos la bienvenida al doctor Ricardo Gastelbondo. El doctor Gastelbondo también es nefrólogo pediatra de la Fundación Cáncer Infantil, también docente del programa de nefrología pediátrica de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Bosque. Y lo tendremos acompañándonos con su charla Hipertensión Arterial, que ha cambiado desde el 2004. Por favor, démosle un aplauso al doctor. Un poquito de agüita. Bueno, muy buenos días. Aquí alistándome un poquito de hidratación previamente. Entonces vamos a considerar realmente qué ha pasado con la hipertensión arterial de cambios desde 2004, pero que en realidad son mucho más tempranos o de otras épocas. Entonces hay que enfatizar definitivamente que en las últimas décadas ha habido cambios dramáticos desde el punto de vista de enfermedad cardíaca y de mortalidad en todo el mundo, facilitado por los factores de riesgo cardiovasculares y entre ellos la hipertensión arterial, fuera de la diabetes, el sobrepeso, etc. Y se ha cuadruplicado la prevalencia de niños en la década de 1970. Inclusive hay un estudio norteamericano que hace alusión de que si un padre es hipertenso, 20% puede ser de los hijos, si los dos son hipertensos, se dobla, y si hay obesidad, se cuadruplica el riesgo de esta hipertensión arterial. Esto ha implicado realmente de una manera significativa para la futura carga de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo y riesgo de mortalidad a este nivel. Esto ha llevado a que se haga un esfuerzo por actualizar guías que definitivamente sirvan desde un punto de vista de guías europeas y de guías norteamericanas para realmente hacer un diagnóstico más temprano, hacer medidas de prevención, evaluación de este tipo de entidades. La guía inicial que vamos a considerar es la europea de 2016, pero que realmente tiene una publicación previa en el 2009. Y la segunda guía publicada en el 2017, a mí me parece que aquí hubo un juego de poderes entre los dos, porque se compartieron y se abrieron, definitivamente. Y que realmente esto tiene un inicio mucho más temprano, desde 1977, 1987, en la década de los 90, 2004 y luego 2017. Entonces vamos a hacer un análisis de las
cosas que son similares o parecidas y también de las diferencias que pueden existir. Estas diferencias realmente van a hacer pensar que sí hay unas fracturas que ellos llaman, o bien conocimientos que todavía no están claros y que definitivamente necesitan una investigación mayor. El otro problema que yo le veo a estas guías es que definitivamente, lógico, avanzados en la evidencia, pero no evidencia tan buena, sino muchas veces por consenso, porque definitivamente existe falta de la evidencia científica para realmente aclarar situaciones. La epidemiología muestra que puede haber diferencias geográficas, pero similitudes epidemiológicas mirados desde un punto de vista de prevalencia. Podemos ver como, por ejemplo, la prevalencia en Europa, 2.2 al 4.9. En términos generales hay una diferencia con adultos. Los adultos consideran el riesgo cardiovascular para su clasificación de hipertensión arterial. En niños se considera un riesgo epidemiológico. Se considera que el 5% en términos generales son los de riesgo de hipertensión arterial. Entonces pueden ver, oscilan entre 2.2 y 4.9, se presenta más en niños varones, sobre todo en el sur, algo en el oeste, pero más en el sur de Europa. En Estados Unidos hay 3.5 en niños con hipertensión arterial, ellos hacen énfasis en la presión arterial elevada, es el concepto nuevo, es la antigua borderline o indeterminada o prehipertensión arterial. Se presenta más en niños varones, en hispanos, afroamericanos, no hispanos. Y las dos guías definitivamente coinciden en que se presentan con mayor riesgo sobrepeso, obesidad e impacto de órganos blancos, 30-40% de enfermedad coronaria e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto es lo que realmente se pretende controlar o atenuar a través del tiempo. ¿Semejanzas? Bueno, sí, quedé un poco fotogénico sin chivera. Bueno, el ángulo está bueno, muy bien. Y no estoy mirando al paciente, sino mirándome a mí mismo. Mire eso, algo narcisista, pero bueno. Entonces ya saben lo clásico, 3 mediciones de presión arterial, intervalo de 1 a 3 minutos, con 5 minutos de reposo previamente, utilizando el sonido de Korsakoff, primera y quinta fase. Antes se daba inclusive la cuarta, que era empezar a hacer un de cambio, se considera mal el quinto, y se necesitan mediciones repetidas para confirmar realmente la elevación en estas circunstancias. Ahora, la definición realmente es la misma, basado en la edad, sexo, estatura, hasta un periodo en la adolescencia en que ya cambió. 13 años en los Estados Unidos y 16 en Europa. Este cambio en la adolescencia realmente, aparentemente, va a facilitar una transición sin problemas en la atención de adultos y que puede diferir el presente 95 en edad, sexo para niños mayores y que aparentemente estos puntos de corte son un poquitico más bajitos que en adultos. Yo diría que son muchas especulaciones, datos y tal, pero ya vendría a ser parte del minucio de los epidemiólogos. Ahora, desde un punto de vista del manejo, es similar, basado en los cambios en el estilo de vida, cambios de vida saludable, recomendaciones ampliadas, actividad en las directrices europeas sobre todo, y los dos están de acuerdo en que puede también en algunas ocasiones ser de entrada el enfoque farmacológico. Las diferencias, aquí realmente es donde urge las diferencias de uno y ganancias del otro. Describen los europeos en un solo párrafo, en el texto, la metodología, y que duraron un año haciendo encuestas con los miembros. Expertos que incluían un nefropediatra, un cardiopediatra. De resto había nefrólogos de adulto, cardiólogos de adulto, internistas de adulto y no había epidemiólogos. En la guía norteamericana, más de una página de extensión de esta descripción, mucho más amplia. Un formato estructurado con la sigla PICOT, pacientes, la intervención, el control, el pronóstico y tiempo. O sea, le sirvió este parámetro para ver las evidencias y una revisión sistemática de la literatura. Este equipo es mucho más amplio, 17 miembros, expertos, pediatría, cardiología pediátrica, nefrología pediátrica, endocrinología pediátrica y internista y grupo de epidemiología. Ahí sí había epidemiología realmente, que servían entre otras para calmar o disminuir o atenuar o transar las diferentes discrepancias que se nos presentaron durante la ejecución de este tipo de programas.
Ahora, en cuanto a las recomendaciones clínicas de control de frecuencia, en aquellos pacientes de bajo riesgo o menores de 3 años que no tengan factores asociados, compromiso de órgano blanco, por ejemplo, o en los normotensos, bueno, la frecuencia puede ser menor, en tanto que en aquellos de alto riesgo, prehipertensión o presión arterial normal alta, en las directrices europeas, o presión arterial elevada en las gringas, que es el nuevo término de la normal alta, en esto sí ellos consideran que son de alto riesgo y su frecuencia entonces debe ser mayor en cuanto al control. Entonces podemos ver entonces las guías europeas, pueden ver cómo en pacientes normales a los 2 años, en tanto que las norteamericanas al año, e inclusive las mismas norteamericanas dan todas las medidas y manejos de cambios de vida saludable, aún con presiones arteriales normales. La normal alta o elevada, de acuerdo a las diferentes clasificaciones, controla en 1 año en la europea, en tanto que en la norteamericana a los 6 meses los controlan mucho más temprano. Y cuando ya hay unos factores de riesgo importantes, obesidad, enfermedades renales, diabetes, etc., o tomando medicaciones que incrementan la presión arterial, la europea no considera, en tanto que la guía americana en cada cita o control del paciente. Definitivamente el control es más cercano en la guía americana, un diagnóstico más temprano y se puede prevenir el riesgo cardiovascular con los pacientes progreditos más temprano a tiempo oportunos, que en tanto que en la guía europea se pueden realmente pasar diagnósticos con un tiempo muy prolongado y se pueden complicar este tipo de pacientes. En cuanto a la definición, los umbrales en la definición son diferentes. No hay un impacto significativo en menores de 13 años, o sea, riesgo previo. En percentiles, los cambios, el percentil 95+12 que define hipertensión en el estadio 2 en Estados Unidos es equivalente al 99+5 que define el grado 2 de hipertensión arterial. Realmente los Estados Unidos proporcionan mediciones reales de la presión arterial basados en edad, sexo, altura, de normalidad. Aparentemente ellos encontraron, ya veremos más adelante, un 21% de sobrepeso en las guías del 2004, del cuarto Task Force, y hicieron un nuevo conteo de normalidad. Y hay algo que hay que tener en cuenta: las europeas no excluyeron puntos de corte más altos porque ellos siguen las mismas tablas del Task Force de 2004 de 1 a 15 años. Quiere decir que tienen hipotéticamente las europeas un 21% de sobrepeso en estos pacientes. Los gringos sí le bajaron ese 21% y tienen tablas de normalidad. Podemos decir que de 1 a 15 años la tabla realmente europea es la misma gringa, sin descontar el sobrepeso que sí lo hicieron ellos mismos antes de publicar en el año 2017. Ahora, en cuanto a... Estas son las mismas tablas, normal alta, normal elevada, que equivale al 95%, y el segundo grado, 99+5, que equivale al 95+12, así en términos generales. El papel de mediciones ambulatorias es bastante debatido. Curiosamente, no se le da tanta importancia a las tomas de presiones en el hogar y la escuela europea. Hay escasez de evidencia, hace difícil su recomendación, y en tanto que Europa sí le da realmente una importancia útil para diagnóstico e inclusive para algún monitoreo de presiones arteriales de manera adecuada y que pudieran identificar realmente niños que con riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, diríamos un poco más positiva hacia el lado europeo en el sentido de tomas de presión arterial en el hogar. Ellos hacen un esquema curioso: toman presión arterial en la mañana y en la noche 3-4 días, e inclusive dicen que se puede prolongar hasta 7 días, que sería un equivalente a BPM o MAPA, pero ya hogareño. Yo diría que faltaría tal vez una tomita al menos al mediodía, como para tener ya una secuencia de todo lo que puede pasar en cuanto a cambios en la presión arterial en todos los momentos. En cuanto al monitoreo continuo de 24 horas, los gringos sí son muy amigos de hacerlo en todos los niños en el momento del diagnóstico inicial, y aquellos que lleguen al menos una hipertensión de más de 1 año, y sobre todo en aquellos de alto riesgo: obesidad, diabetes, prematuros, enfermedad renal, apnea obstructiva, trasplante, etc. Realmente hay disponibilidad limitada y dificultades de interpretación.
es importante que ellos mismos tienen sus tablas de normalidad, inclusive tienen estadísticas de estaturas desde 120 hasta 175 en niñas, 120 hasta 185 en varones, y lo utilizan en mayores de 5 años de edad. Pero hay que establecer normalidad para el análisis adecuado y tener en cuenta que el 25% de carga es el que da la hipertensión arterial. Algunos dan 25, 50 o más. De 25 en adelante ya se considera una carga significativa. En tanto que los europeos recomiendan el mapa sí al diagnóstico, pero sobre todo para el manejo de medicamentos, para ver realmente lo de la hipertensión enmascarada y bata blanca también, o respuesta de todas maneras ante ejercicios. El abordaje, mayor probabilidad de importante descartar las formas secundarias. Hay que recordar que realmente la mayoría de niños son formas secundarias y no tanto de las primarias como en el adulto. Se considera que de 6 años para abajo la hipertensión realmente se presenta más frecuencia en las formas secundarias, en tanto que a mayor edad las formas primarias. Y entre las formas primarias es importante la parte genética. Los Estados Unidos hacen un enfoque más racional, reservando pruebas selectivas de acuerdo al riesgo de enfermedad cardiovascular, en tanto que, como veremos más adelante, la guía europea hace una evaluación un poco más amplia, mucho más extensa en ese sentido. O podemos ver entonces cómo los europeos hacen prácticamente el screening, función renal, electrolitos, uroanálisis, lípidos, hacen también el ácido úrico. Este ácido úrico se ha ligado sobre todo con la posibilidad de hipertensiones familiares o bien con el riesgo de enfermedad cardiovascular, ecografía renal y ecocardiograma, que no lo hacen los norteamericanos. Y los norteamericanos dejan algún estado de función renal y otro relacionado con riesgos de diabetes o de obesidad, o mayores o menores de 6 años que tengan alguna enfermedad ya conocida, pero sí se limitan de entrada en ese sentido. Realmente nosotros somos más amigos de hacer el estudio de función renal inicial y ver el compromiso de órgano blanco, si lo tiene o no tiene, que es clave para diagnósticos más adelante. En cuanto al ecocardiograma, varían las técnicas y las sensibilidades de los estudios europeos y norteamericanos, pero que en realidad son útiles para ver, porque podemos ver que en 30-40% de niños pueden presentar compromiso de órgano blanco. Aquí podemos ver las guías europeas y las guías norteamericanas. Por ejemplo, la fracción de eyección sí se tiene en cuenta en la guía norteamericana, en nuestro medio también, en tanto que no se tiene en cuenta la medida de la carótida, que es otro de los riesgos cardiovasculares que sí lo tienen en cuenta los europeos. Hay cambios realmente de modificación del estilo de vida saludable. En los Estados Unidos y en Europa aparentemente aumentan esta orientación. Las guías tienen metas diferentes para aquellos de 16 y de 13 años de acuerdo a cada guía, y realmente teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular, y los norteamericanos tienen unas metas inclusive más bajas que pudieran beneficiar para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto lo podríamos ver aquí. Podemos ver cómo definitivamente las guías europeas mantienen controles de presión arterial menores del percentil 95, o lo ideal en pediatría clásico ha sido menor del percentil 90 o menor al 75 percentil, que ha sido lo que se ve en adultos, y definitivamente en estudios ya tipo Ramibrin, inclusive estudio europeo, condicionan control de presión arterial hasta percentiles de 50 o menos, en que puede disminuir proteinuria y disminuir la progresión a enfermedad renal crónica. En tanto que la guía gringa van directamente a percentil 90 o por debajo del 50, o sea, tienen unas metas mucho más bajitas para control de presión arterial y disminuir la posibilidad de enfermedad renal o su progresión. Lo mismo en las cifras ya textuales de mayores de 16 años o mayores de 13 años, 140-90, 125-75 o 130-80 sobre 130-80 en la guía norteamericana. Otras diferencias: la explicación más detallada del manejo de falla cardíaca, síndrome metabólico en los europeos,
beneficios y limitaciones con la medición oscilométrica, que entre otras la medición oscilométrica sobrevalora la presión arterial comparada con la auscultatoria. Si la oscilométrica está elevada, hay que hacer control con la auscultatoria. Y la oscilométrica, recordar que realmente es la media, derivada tanto parasistólica como paradiastólica. En Estados Unidos le dan sobre todo un enfoque de historia psicosocial a los niños y consideran el atleta hipertenso, receptor de trasplante, transición del adolescente a la adulta, las exposiciones ambientales, prematurez, lo que comentaba la doctora González, la oligomeganefonía, hipertensión, bajo peso al nacer, deterioro cognitivo e impacto económico diagnóstico de hipertensión arterial, los costos, beneficios. En otros grupos etarios hay que tener en cuenta otros que no tenemos tan en cuenta, en consideración. ¿Y cuáles son? Los niños lactantes pretérminos y a términos de 26 a 44 semanas. Esta es la guía que ellos recomiendan. Y en esta guía podemos ver que está Joseph Flynn, que es miembro también del Task Force norteamericano y que el primer autor de este trabajo es también de origen canadiense y el segundo otro norteamericano que trabaja en Miami. El doctor Flynn trabaja en Washington. Entonces nos sirve desde 26 semanas en adelante, unos 800 gramos de peso aproximadamente, que es lo que estamos manejando actualmente, y que estos niños pueden tener riesgo de hipertensión arterial, ya veremos, a los 2,5 años, 7 años, 11 años o 20 años después. Otro aspecto que hay que considerar que no se tienen en todas las vías: presiones arteriales del primero al mes 12. Esto está basado en un Task Force antiguo, 1987, 10 años del primer Task Force del 77, en que se consideran tanto cifras sistólicas como diastólicas, tanto en niños como en niñas. Entonces aquí tenemos a mano esta opción por si acaso, porque pueden revisar las guías. Las guías consideran de 1 en adelante, pero entre 0 y 12 meses, solo esta guía, que es la Task Force antigua del 87. Hicimos de todas maneras una encuesta para ver cómo están manejando las guías, cómo es el manejo dentro de lo que tenemos en nuestro alrededor, y si hay algo especial que nos llame la atención. En Bogotá, por ejemplo, nefropediatra consideró la guía europea más útil. Otro nefropediatra, según un análisis, decidir, de pronto es la conclusión nuestra, una nefropediatra decana de medicina, guía americana 2004. Mire lo curioso, se van hasta la 2004. Hay gente que añora lo antiguo, que a pesar de que están súper actualizaditas y todo eso. Otro nefropediatra de unidad renal de aquí, mire, combina la de 2017 y 2004, mire, también con lo antiguo y con lo nuevo. Ajá, así que a través del tiempo ahí como que se va cogiendo cosita. Otra endocrinopediatra, pendiente de la sugerencia. ¿Qué pasó? Hasta la invité para que expusiera y tal, pero estamos pendientes de ciertas cositas de ella que sí me interesan, porque además es epidemióloga. Después, ¿qué pasó? Esto es en Medellín. Un cardiólogo, curiosamente, hace diagnóstico de hipertensión arterial en monitoreo continuo desde los 2 años en los niños en Medellín. Curioso. Y está muy afiliado con los del San Vicente de Paúl para seguimiento de estos niños. Veremos a ver qué datos nos dan en el futuro de normalidad en nuestro medio. Nefropediatra, que sigue la guía americana 2017. Nefropediatra, director de posgrado de nefrología pediátrica, sigue la guía americana 2017. Miremos a ver qué pasa en Cali. Una nefropediatra sigue la guía americana 2004. Algo de familiaridad existir con la nefropediatra de Bogotá, también 2004. Bueno, y un nefropediatra director del posgrado, se le agotó la batería en ese momento. Hace 2 días, ¿no?, que nos quedamos sin conversar. Vamos a ver qué nos comenta más adelante. ¿Y qué pasó? Ayer mismo ya respondió la endocrinopediatra y es epidemióloga. Miremos qué nos dice. Definitivamente, desde un punto de vista metodológico, las guías americanas están mejor desarrolladas realmente de antes y a través del tiempo. Sin embargo, considera que se debe individualizar cada caso.
ella realmente le da mucha importancia, sobre todo a la talla en nuestro medio, que es diferente a las poblaciones norteamericanas, y también realmente le da importancia al desarrollo puberal, y que no utilizar parámetros de adulto para niñas que aún estén premenárquicas o varones que no hayan alcanzado el Tanner 4. En definitiva, ella toma como punto de corte de adultos que nos pudiera seguir la experiencia, inclusive montando algún trabajo prospectivo dado por edad ósea de 14 años en mujeres y 16 años en hombres, y de ahí para abajo considerar las tablas habituales norteamericanas. Realmente las conclusiones generales son que realmente los médicos en general de atención pediátrica reconocen más que los niños tienen un riesgo alto de enfermedad cardiovascular que los nacidos hace varias décadas, que hay una urgencia en agilizar diagnósticos más tempranos, disminuir o estabilizar carga de enfermedades cardiovasculares, y reconocen la necesidad de reevaluar la literatura para hacer actualizaciones relevantes y mejorar las prácticas clínicas. Sí hay puntos de común en las guías, también existen diferencias, y en estas diferencias, las brechas o lo que se oculta es lo que hay que definitivamente seguir investigando para el futuro. Lograr un consenso mayor y mejorar el nivel de evidencia, y se acercará mucho más la posibilidad de disminuir las enfermedades cardiovasculares y de disminuir mortalidad, inclusive en adultos. Faltan todavía, diríamos, artículos de otro aspecto que no se ha considerado mucho: la presión arterial en altitud. Este es un estudio que hace alusión a presiones arteriales tomadas en niños de los Emiratos Árabes de 6 a 18 años de edad, y se encontró previamente en el estudio que había mayor proporción de sobrepeso en los niños que estaban a nivel del mar, Emiratos Árabes, comparado con los del Himalaya. Sin embargo, al hacer este estudio de presiones arteriales, definitivamente hubo una presión tanto sistólica como diastólica significativamente mayor en los niños de mayor altura, 3.000 metros. En Bogotá no desconocemos, sería interesante hacer un estudio en ese aspecto. Y recogieron realmente un total más o menos de 700 y pico de niños. Recordemos también otra diferencia en cuanto a pacientes estudiados. En el estudio europeo, 26.000 adolescentes, y en niños de estudio de Estados Unidos, 60.000, quitando el 21% de aquellos que tenían sobrepeso y que los dejaron con presiones arteriales normales. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gastelbondo por su exposición tan enriquecedora. A continuación, pues, nos place presentar a la doctora Daniela Silva, residente de tercer año de la Universidad del Bosque, quien nos trae su ponencia Herramientas en función renal glomerular, una visión desde el cálculo de las ecuaciones. Adelante. Bueno, buenos días. En pediatría es muy frecuente tener dificultades para la interpretación de los laboratorios en función glomerular. En pediatría es muy frecuente tener dificultades para la interpretación de las pruebas de filtración glomerular. Pero primero, también es muy importante que sepamos que el riñón tiene un primer paso, que es la filtración, que va desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Un segundo paso, que es la modificación del volumen y la composición de este filtrado. El riñón recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco total del cuerpo, que equivale a 4 mililitros minutos aproximadamente, que es 5 a 50 veces más que cualquier otro lecho vascular. El flujo sanguíneo y la presión hidrostática son los principales determinantes de la filtración glomerular en los pacientes. La hemodinámica glomerular normal es importante en los pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir formar un filtrado glomerular adecuado y que este filtrado pueda llegar de manera óptima a los túbulos renales.
en donde se va a realizar su reabsorción adecuada. En esta imagen, entonces, básicamente quería contarles lo que les acabo de decir. El capilar glomerular, que es el primer paso, como lo vemos en la gráfica, entonces va a enviar todo su filtrado hacia la cápsula de Bowman, que es el segundo paso, y en el segundo paso se va a reabsorber todo en los capilares peritubulares. El tercer paso del filtrado glomerular es la secreción de todo lo que llegó a los capilares peritubulares. Posteriormente, y el último paso, ya es la excreción urinaria. Entonces, ¿a qué va a ser igual la excreción urinaria? A la filtración menos la reabsorción menos la secreción de todo lo que el paciente acaba de realizar. La tasa de filtración glomerular es el principal determinante de la función renal en los niños y va a estar determinado ¿por qué? Por el flujo plasmático renal, que va a depender del tono de la arteriola aferente y del tono de la arteriola eferente, que va a estar regulado a su vez por la angiotensina 2. Adicionalmente, el flujo plasmático renal también va a depender de la contractilidad de todas las células mesangiales, porque estos van a tener receptores que van a ser parte de esta contractilidad de la arteriola aferente y eferente. Es muy importante resaltar que todas las guías CADIGO nos dicen que la función renal no debe ser calculada exclusivamente con la tasa de filtración glomerular, sino que debemos estimar la tasa de filtración glomerular con las ecuaciones que vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es el marcador ideal para medir la tasa de filtración glomerular? Entonces, aquel que tiene una concentración muy estable en el plasma, que tiene poca unión a proteínas plasmáticas, que se filtra libre a nivel glomerular, que tiene muy poca absorción, muy poca secreción por el túbulo renal, es fisiológicamente inactivo y lo más importante es que si es una sustancia exógena, no debe provocar toxicidad para el organismo. Entonces, existen muchísimos métodos para calcular la tasa de filtración glomerular. Yo voy a hacer énfasis el día de hoy en 5 principales. 1. La depuración de inulina, los radioisótopos, la creatinina sérica y pues el cálculo de la tasa de filtración glomerular a partir de ella, la depuración de la creatinina y la cistatina C al final. Entonces, ¿qué es la depuración de inulina? La inulina inicialmente es un polímero de la fructosa que pesa aproximadamente 5.000 daltons. ¿Qué es lo más importante de esta molécula? Que solamente es filtrada por el glomérulo, pero adicionalmente esta no se reabsorbe, no se secreta y no se une a proteínas plasmáticas. Entonces, en teoría, vendría a ser el estándar de oro, pero tiene muchísimas limitaciones, que son las siguientes. Entonces, debe ser continuamente infundida en el paciente, o sea, a lo largo de toda la toma se debe infundir la inulina. Además, en niños es demasiado difícil recolectar las muestras. ¿Por qué? Porque en los niños menores que aún no controlan esfínteres, debemos pasar un catéter o una sonda para tomar las muestras cada vez que vamos a tomar una muestra. Y en los niños mayores, este niño debe avisarle a su mamá en intervalos regulares que tiene ganas de orinar para que la muestra y la recolección sea adecuada. Y adicionalmente, la inulina se modifica en niños ¿con qué? Con reflujo vesicureteral, con disinergia del detrusor y vejiga neuropática. Entonces, todo esto puede llegar a afectar el resultado de la prueba en los niños. Segundo, entonces, los radioisótopos. Existen 3 fundamentalmente: el DTPA, el DMSA y el biotalamato. Pero principalmente hoy voy a hacer énfasis en 2, el DTPA y el DCMA. El DTPA, digamos que es lo más cercano y lo más aproximado a la depuración de creatinina. La mayoría de las guías dicen que su correlación con la inulina es casi el 75%. Este fármaco es completamente filtrado por el glomérulo, se elimina sin secreción ni reabsorción y mide exclusivamente la filtración glomerular. Y adicionalmente mide cada unidad por separado. Entonces, para eso les traje la siguiente gráfica. Entonces, pues al final de cuentas, digamos que con esto es con lo que nos va a llegar el paciente a la consulta. Entonces, el paciente nos llega con la imagen y nosotros tenemos que exclusivamente mirar el resultado. Él nos va a dar la tasa de filtración glomerular del riñón derecho y la tasa de filtración glomerular del riñón izquierdo. Sumamos las dos valores que obtuvimos y esa es la tasa de filtración glomerular final del paciente. Para diferenciarlo de la gamografía renal y salir un poco como del error que tenemos pensado muchos en la cabeza, la gamografía renal pues usa el ácido dimercaptosuccínico, pero
Pero lo más importante es que la gamografía de SMA se liga en 90% a las proteínas plasmáticas. Poco se filtra y pues tiene una nula reabsorción. Pero, ¿cuál es la diferencia principal entre el DSMA y el DTPA? Que el DSMA solamente mide alteraciones en el parénquima. Calcula el aporte cortical diferencial de los dos riñones y nos está hablando básicamente de una cicatriz, de si el paciente presentó o no presentó una pielonefritis. Pero como tal, al final, no nos va a medir tasa de filtración glomerular y no nos sirve para saber si la filtración glomerular del paciente es la adecuada o no es la adecuada. El tercer método de medición es la creatinina sérica, que tiene una secreción variable y esto es lo que hace que debamos utilizar todas las ecuaciones que les voy a mencionar a continuación. Pero si es muy bien filtrada, no se reabsorbe ni se metaboliza. Pero cabe resaltar, y es muy importante que todos lo sepamos, que en insuficiencia renal, 2/3 partes de la excreción diaria total pueden ocurrir por excreción extrarrenal. Y esto nos va a modificar la tasa de filtración glomerular sin que necesariamente sea acorde a lo que el paciente de verdad tiene. Entonces, ¿por qué? Porque la creatinina es un metabolismo de la creatinina en el músculo. Entonces se va a ver afectada por muchas cosas, por la edad, el sexo, la raza, enfermedades neuromusculares y sobre todo el estado nutricional. Tanto si el paciente es obeso como es desnutrido, la creatinina va a tener valores diferentes dependiendo de esto. Adicionalmente, la relación de la creatinina con la tasa de filtración glomerular no es una relación lineal. No es que la creatinina se eleve y la tasa de filtración glomerular de una vez disminuya. No, se toma su tiempo en disminuir. Entonces, existen actualmente dos métodos en los que el paciente, con los que el paciente va a llegar a la consulta. Entonces, el método Jaffe o el método enzimático. Y en la actualidad, digamos que el más recomendado en la población pediátrica es el método enzimático. ¿Por qué? Porque el método Jaffe se afecta por muchísimas cosas. Puede aumentar por la glucosa, por las proteínas, por el ácido ascórbico, por muchas cosas. Se puede disminuir por la hiperbilirrubinemia y la hemoglobina, pero en cambio el método enzimático no se ve afectado por tantas cosas. Y por eso es el método de elección. Pero más adelante les voy a explicar en qué caso deberíamos utilizar cada uno de los dos métodos. Entonces, en esta tabla, básicamente, les quiero mostrar que existen múltiples ecuaciones para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Pero les voy a hablar principalmente de dos, del Schwartz y el Schwartz modificado. Esos son los dos principales que les voy a hablar. Entonces, el Schwartz, el primero, se creó en 1976, fue un estudio que se desarrolló aproximadamente con 186 pacientes en comparación con el Schwartz modificado que se hizo con 350 pacientes. Entonces la población que midió el Schwartz fue mucho más grande. Pero en el momento de la validación de todas maneras de la ecuación se validó con muchos más pacientes el Schwartz que el Schwartz modificado. Adicionalmente, una diferencia muy grande entre las dos es que el Schwartz inicial de 1976 se enfocó en enfermedad renal crónica y en población normal, los dos juntos. En cambio, el Schwartz modificado solamente se basó en enfermedad renal crónica. Entonces, lo cual hace que el Schwartz modificado sea un poquito más dirigido a enfermedad renal crónica. Y otra gran diferencia entre los dos es que el método Schwartz, como les dije anteriormente, hay dos métodos para medir la creatinina. El Schwartz está validado con Jaffe. Y el Schwartz modificado está validado con el método enzimático. Entonces es muy importante conocer en qué momento vamos a usar cuál de las dos y cuál de las constantes. Entonces acá están las tres gráficas. La última es una que se utilizaba anteriormente, pero en la actualidad solamente utilizamos las dos primeras. Entonces, el Schwartz tiene una constante K que se va a modificar de acuerdo a la edad del paciente y en los niños adolescentes de acuerdo a la edad y al sexo. Y el Schwartz modificado tiene un valor constante. Siempre va a ser la K 0,413. ¿Qué factores determinan esta constante que les acabo de mostrar del Schwartz normal? Los factores que la modifican son el tamaño del soluto y la carga iónica de este mismo soluto. En esta, para explicarles, entonces, cada uno tiene un valor diferente. Entonces, en el recién nacido pretérmino el valor es menor, en el recién nacido término ya el valor es más elevado y va a haber un cambio importante en la adolescencia. Mujeres 0,55 y hombres 0,7.
Para que esto nos quede un poquito más claro, entonces es un caso hipotético en realidad, pero es un recién nacido pretérmino de 34 semanas con un peso de 2.400 gramos al nacer y 45 centímetros de talla, con una creatinina sérica de 0,32. Entonces lo vamos a hacer por los dos métodos, asumiendo que el paciente nos llega inicialmente con la creatinina que nos dice que es el método de Jaffe. Entonces, primero, como es por el método de Jaffe, entonces pues la constante que vamos a utilizar es la del recién nacido pretérmino. Perdón, lo puse mal. Entonces es 0,33. Disculpenme, acá es 0,33 por 45 dividido en 0,32. Si alguien me ayuda, podría hacerlo. ¿Cuánto es la talla? La talla es 45. 45, la constante 0,33 y la creatinina 0,32. 0,42. Bueno, entonces nos va a dar 46 mililitros minuto 1,73. Disculpen por el error. Y por el segundo método, entonces como sabemos que es el método enzimático, pues la constante va a ser la misma para todos los pacientes. 0,413 por 45 centímetros dividido en 0,32, que eso sí nos va a dar 58 mililitros minuto por 1,73. El cuarto método, entonces, es la depuración de creatinina. Es la recolección de orina en 24 horas, que va a estar basada en el equilibrio entre la producción y la excreción. La fórmula del cálculo de la depuración de creatinina, entonces, es la creatinina urinaria sobre la creatinina sérica por el volumen de orina dividido en 1,44 minutos. Esto luego, posteriormente, lo vamos a tener que multiplicar por 1,73 y dividir en la superficie corporal del paciente. Entonces, también les traje un ejemplo del cálculo de la depuración de creatinina para que nos quede más claro a todos. Entonces, hay que calcular la depuración de creatinina de un niño de 22 kilogramos con una creatinina urinaria de 22 miligramos de decilitro, una creatinina sérica de 0,9 miligramos de decilitro y un volumen urinario de 800 cc. Entonces, la depuración de creatinina en mililitros, entonces inicialmente 28 miligramos de decilitro sobre 0,9, que era la creatinina, por el volumen dividido en 1,44. Aquí vamos a obtener primero la creatinina en mililitros minuto, pero esta aún no es la depuración de creatinina. Acá debemos multiplicarla por 1,73 y por 0,84, que es la superficie corporal del paciente. Este ya va a ser la verdadera tasa de filtración glomerular del paciente, 35,4 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Cuáles son las limitaciones de la depuración de creatinina que acabamos de mencionar anteriormente? Que haya una recolección inadecuada, sobre todo en los niños menores de 6 años, que aún no controlan adecuadamente los esfínteres y no le cuentan a su mamá pues, que tienen ganas de orinar. Esto nos va a dar un valor subóptimo de la creatinina urinaria. Y adicionalmente la creatinina va a aumentar en enfermedad renal crónica. La creatinina secretada en enfermedad renal crónica puede ser hasta el 35% de la creatinuria total, y por esto se nos va a ver alterada la depuración de creatinina. Y por último, la cistatina C, que es que una proteína catiónica no glicosilada, que se produce a una tasa constante en los lisosomas de las células nucleadas de todo el organismo y adicionalmente en muchos líquidos del organismo, en el líquido cefalorraquídeo, en el semen y en otros líquidos. Su concentración va a depender puramente de la tasa de filtración glomerular, nada más. Es más sensible a cambios en el filtrado glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que con solo una alteración de la cistatina C ya podemos saber que el paciente puede tener una falla renal. Es más temprano y nos ayuda a medir más tempranamente la falla renal, que los 4 métodos anteriores no nos lo habían permitido. Se reabsorbe en el túbulo proximal y hay ausencia de secreción tubular, pero también se puede ver afectado por muchas cosas, por la edad, por el sexo, por el índice de masa corporal, por la diabetes y en ocasiones por las respuestas inflamatorias del organismo, pero en menor proporción que los 4 anteriores. Esta básicamente es para contarles que la cistatina también tiene fórmulas, pero lo que tenemos que saber de las fórmulas de la cistatina es que no incluyen ni edad ni talla. Entonces, la cistatina C solamente es el valor de la cistatina multiplicado por una constante dependiendo de la fórmula que vayamos a utilizar y no se ve afectada ni por la talla ni por la edad. Entonces, para resumir y para llevarnos para la casa, la depuración de inulina
es la ideal, pero tiene grandes limitaciones en la población pediátrica. El renograma con DTPA tiene mayor correlación con la inulina, o sea, es lo más cercano a una tasa de filtración glomerular real. La creatinina sérica siempre puede usarse, pero con las ecuaciones y dependiendo del método enzimático, del método en el que se haya hecho, o YAFE o enzimático. La cistatina C es más sensible a los cambios en la filtración glomerular, o sea, nos va a medir una falla renal un poco más aguda y más temprana. Y por último, y para que no se les olvide, la gamografía con DCMA no nos mide tasa de filtración glomerular, sino la captación cortical. Y pues nada, una frase: tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Entonces, Bueno, muchas gracias a la doctora Daniela por su intervención. Ahora vamos a continuar con la doctora Mayeli Prada con su charla Infección de vías urinarias, las cosas que el pediatra debe conocer y evitar. Y continuamos. Bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada quiero felicitarlos a todos los residentes porque me parece un esfuerzo absolutamente importante. El hecho de que se hayan unido dos universidades me parece aún más noble en torno pues, al conocimiento. Recuerden que cada esfuerzo que ustedes hagan para mejorar el conocimiento pues finalmente se traduce en una mejor atención a nuestros niños, que son nuestra razón pues, del quehacer diario. Entonces realmente yo me siento muy contenta de poderlos acompañar, espero poderles aportar algo de la experiencia y nuevamente los felicito y quiero motivarlos para que realmente esto no se quede aquí, sino que siga pues, haciéndose y entre universidades distintas me parece genial. De verdad estoy muy complacida y los felicito nuevamente. Bueno, entonces hoy quiero hablarles acerca de las cosas que el pediatra debería saber y evitar en infección urinaria en pediatría. Bueno, para empezar, ¿por qué hablar y seguir hablando de infección de vías urinarias? Primero porque es un problema frecuente, recuerden que es la segunda infección bacteriana más frecuente en pediatría, después de la otitis media aguda, o sea, esto le da a muchos niños. Casi que el 8% de las niñas y el 2% de los varoncitos pueden tener en su vida una infección de vías urinarias. Es más frecuente aún cuando el niño ha hecho un primer episodio. Luego de un primer episodio, se calcula que el 30% puede desarrollar un segundo episodio. O sea que la frecuencia aumenta de un 8 a un 2% hasta un 13%. O sea, es un problema prevalente. Segundo, porque impacta en la morbilidad y la mortalidad y por supuesto en la calidad de vida de los niños. O sea, la infección urinaria realmente se asocia a complicaciones agudas como urosepsis, abscesos, lesión renal aguda. En algunos niños con factores predisponentes en cicatrices, esto se traduce en proteinuria, hipertensión y peor aún, enfermedad renal terminal. En nuestro medio, la principal causa de enfermedad renal terminal siguen siendo las malformaciones del riñón y la vía urinaria, a diferencia de otros países de alto ingreso económico. Y estos niños con frecuencia hacen infección urinaria, lo cual agrava el pronóstico renal. Ausentismo escolar y por supuesto implica o demanda cuidado de los padres. Se calcula que en los Estados Unidos más o menos 500.000 consultas de urgencias al año son debidas a infección de vías urinarias, más de 1 millón de consultas ambulatorias por año y alrededor de 50.000 hospitalizaciones por año. De manera que el costo global por año del manejo de esta patología, al menos en los Estados Unidos, es alrededor de 520 a 630 millones de dólares. O sea, yo pienso que, aunque no esté catalogado como tal, podría considerarse que cumple los criterios de una enfermedad con impacto en salud pública.
En cuanto al pico de incidencia, como muchos de ustedes saben, pues hay un pico muy importante tanto en niños como en niñas antes del primer año. En las mujeres hay un segundo pico de incidencia entre los 2 y los 3 años cuando están empezando control de esfínteres, y luego cae este pico de incidencia. En neonatos se han reportado frecuencias tan altas, hasta de un 15%, pero ojo, es muy raro o es muy infrecuente que un niño menor de 3 días tenga infección de vías urinarias. Usualmente la frecuencia calculada específicamente en esta población es entre el 0 al 1.8%. Entonces, es un problema frecuente, todo el mundo habla de infección, todo el mundo la maneja, pero no nos explica por qué ese es un problema prevalente, conocido, etcétera, tan popular. Sigue habiendo tanta controversia alrededor de los diferentes tópicos de manejo. O sea, hay controversia en cuanto a cuál es el mejor signo y síntoma para predecir infección en el menor de 2 años, aún hay dudas. ¿Cuál es el mejor método de recolección de orina? Aún hay controversia. ¿Qué estudio de imágenes debo hacer? Esa es la talón de Aquiles de muchos. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Profilaxis, no profilaxis? Y pues por supuesto todas las medidas terapéuticas no antibióticas siguen girando alrededor de la controversia. Entonces, surgen una serie de guías intentando dar respuestas a todos los escenarios. En el 2007, como ustedes saben, están las guías NICE. En el 2011 se pronuncia la Academia Americana de Pediatría. En el 2012, la Sociedad Italiana de Nefrología publica sus guías, luego la canadiense, luego la polaca, y luego en el 2016 aparecen los europeos con sus guías. O sea, a veces tanta guía yo creo que confunde, porque uno no sabe ni para dónde coger, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, y hay que partir de la base. Yo a veces en la revisión de temas le digo a los pacientes, miren, uno lee infección urinaria, signos y síntomas, para, next, ¿sí? Pero esto es tremendamente importante, que parezca tan básico. Lo primero que usted tiene que pensar es, mi niño tiene signos y síntomas probables, tiene factores de riesgo, vale la pena que investigue y no caigo en la tentación de hacer urocultivos, como dice la doctora González, la urocultivadera de rutina. Entonces, miren, la mayoría de guías dicen que definitivamente hacer diagnóstico en el menor de 2 años es muy difícil, ¿sí? Esa es una revisión sistemática con estudios incluidos desde 1966 hasta el 2007 en niños menores de 5 años que contenía información de signos y síntomas de infección. ¿Qué se encontró? Que la fiebre por más de 48 horas sin foco se relacionaba fuertemente con la probabilidad de hacer infección de vías urinarias en el menor de 2 años. Y si el niño tenía más de 2 años, pues otros síntomas específicos como dolor abdominal, lumbar, disuria, aumento en la frecuencia, incontinencia, etc., adquirían la misma relevancia. En el recién nacido, desastroso, o sea, ellos además de que pueden tener fiebre sin foco, pueden hacer cualquier cosa. O sea, el niño no quiere comer, está con taquipnea, tiene quejido, tiene letargia, se puso amarillo y no está dentro del tiempo, hizo diarrea, vómito o no me quiere crecer. Cualquier cosa puede ser infección urinaria en el recién nacido. Entonces, partiendo de esto, la Academia Americana de Pediatría dice en el 2011, miren, definitivamente, si su niño tiene menos de 2 años, y tiene fiebre sin foco, casi que el 5% pueden tener infección de vías urinarias, lo cual justifica que usted investigue a estos pacientes, es decir, es justo que usted piense en infección de vías urinarias en síndrome febril sin foco, ¿sí? Y no solo en aquellos niños que tienen síntomas típicos. Segundo, factores de riesgo. Ok, tiene síntomas probables, vamos a los factores de riesgo. El menor de 12 meses, neonatos, por el tema del desarrollo incompleto de la inmunidad adaptativa, es varón y no está circuncidado, le confiere valor de riesgo, pues si es menor de 1 año, las niñas pequeñas, tremenda, cuando están en la época de control de esfínteres, o tiene estreñimiento o disfunción del tracto urinario inferior, clave, tiene alguna malformación conocida del riñón, tiene alguna malformación del cordón espinal, si ha infectado previamente o si es un adolescente tiene actividad sexual. Pues bien, si usted tiene factores de riesgo, síntomas típicos o síntomas atípicos en el menor de 2 años, o fiebre sin foco por más de 48 horas, la probabilidad es mayor al 2%. Por tanto, esto justifica la realización de estudios adicionales. ¿Qué es lo primero que usted debe evitar con base en esta premisa? Pues que si no hay síntomas ni factores de riesgo, la probabilidad es menor al 2%. Por favor, absténgase de investigar y evite evaluaciones de rutina. No, y lo digo de esta manera porque yo creo que ustedes lo sufren también en la consulta. No les llegan niños con 100.000 cultivos, todas son bacterias asintomáticas, irradiados, y esto es porque no se parte de la base.
haga un análisis juicioso. Mi niño, ¿qué probabilidad tiene de hacer una infección de vías urinarias? Segundo punto es cómo recoge la muestra. Entonces, ustedes saben que la elección del método depende de qué tan invasivo es versus tasa de contaminación. Está en polos opuestos, porque entre más invasivo es, menos se contamina, entre menos se contamina, más invasivo, menos invasivo es. Entonces, definitivamente en el niño con control de esfínteres, lo que dicen es el reguero de guías, es que el método de elección es la micción espontánea. ¿Okay? Entonces no tiene sentido que no le llegue a la consulta a una niña o un niño de 7 años con absoluto control de esfínteres, de que le pasaron una sonda, esa vez no estaba choqueado, no necesitaba empezar antibiótico ya, para recoger la muestra de orina. O sea, en el mayor de 2 años, que es capaz de controlar esfínteres, que está estable, que está tranquilo, no está séptico, no está choqueado, etc., pues lo puede hacer por micción espontánea. La controversia está en el menor de 2 años. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la función suprapúbica, todas las días la apoyan, ¿sí? Pero ¿por qué casi no se hace? Yo creo que he hecho una en mi vida, no he visto más, a pesar de que es la prueba de oro y que todas las guías la apoyan, ¿sí? Porque la tasa de éxito es mucho más baja en comparación con el cateterismo, ¿sí? Por eso probablemente es más inusual. El cateterismo tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, pero puede generar desconfort, dolor y puede resultar emocional y físicamente traumático si el niño no colabora. Pero la tasa de éxito de recoger esa muestra es mayor que la función suprapúbica. Nos vamos al otro lado de la balanza. Menos invasivos, más contaminación. Bolsa recolectora y mitad de la micción. Entonces la bolsa recolectora, fíjense, la tasa potencial de falsos positivos. O sea, casi que 2 de cada 3 cultivos recogidos por bolsa recolectora salen contaminados. ¿Sí? En tanto que el acecho, la contaminación es mucho menor, la sensibilidad es aceptable y la especificidad también. Entonces la bolsa prácticamente es un método que no nos gusta para hacer diagnóstico de infección urinaria, no nos gusta para rotular a un niño con el tema de infección urinaria. Ustedes no se imaginan todo lo que viene detrás de ese diagnóstico, entonces ojo con el tema de la bolsa. ¿Cuál es el tema o el problema con la micción al acecho? Pues el tiempo medio de recolección. No puede tardar hasta 1 hora esperando a que el niño haga chichi, ¿sí? Y entre más tiempo pasa, pues aumenta la tasa de contaminación, como se ve en este estudio. ¿Sí? Fue un estudio con 131 niños, la tasa de éxito fue del 64%, pero a los 60 minutos fíjense cómo aumentaba la probabilidad de contaminación. Entonces, por esa razón surgen técnicas como esta que se llama Quick Week, es un método para estimular la micción en el niño, se hace sobre todo en lactantes menores, me parece que no es invasivo, bonito. Una gasa húmeda dice que debe estar humedecida con una temperatura de aproximadamente 2 grados, no sé si es que con un termómetro bien. Bueno, total se le estimula la región suprapúbica, el niño orina y uno pues recoge la muestra. La tasa de éxito es alrededor del 50% en menores de 3 meses. Y aumenta si es un recién nacido, ¿sí? Tiempo medio de recolección de 1 a 5 minutos y las tasas de contaminación son mucho menores, me parece súper lindo, ¿eh? Otros son más optimistas y plantean este método de estimulación lumbar. Yo no me imagino en urgencia, tratado si tienen camellos, no se diga la jefe. O sea, esto requiere un montón de gente. Entonces se requiere que 2 o 3 personas sostengan el lactante, se hace estimulación suprapúbica y lumbar simultáneamente. La tasa de éxito teóricamente es alrededor del 27, pero pues obvio esto requiere una cosa compleja. Bueno. Entonces, ¿qué dicen las guías? Aquí está la tabla. Entonces, NICE dice que el método de elección es la micción espontánea, pero dice que la bolsa es una alternativa y es la única. De ahí en adelante, los americanos y las guías canadienses, como estas guías son hechas para menores de 24 a 36 meses, en ellos los tiempos de recolección son altos y las tasas de contaminación mayores, pues ellos son fieles a la cateterización, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. El resto de guías son hechos para todos los niños, entonces ellos dicen que la micción espontánea es una muy buena elección, pero si usted quiere confirmar diagnóstico, pues indiscutiblemente puede hacer un cateterismo. Ojo, la bolsa solamente es un método de exclusión, es decir, lo segundo que usted tiene que saber es que la bolsa solamente se reserva para el uroanálisis y como método de exclusión, es decir, si es negativa en una muestra fresca de orina, con un tiempo de recolección menos a 1 hora, ¿sí? O sea, solo en esa condición necesito una bolsa. El examen es absolutamente normal en esas condiciones, es poco probable que tenga una infección de vías urinarias. Si es positiva, pues igual hay que confirmar.
El cateterismo, la función, ojo, en niños muy enfermos. Si a mí me interesa empezar ya antibiótico, porque el niño está choqueado, etc., pues ahí no va a esperar a hacer quick, a ver si el niño orina, ¿sí? Pues hay que ponerle una sonda. Si el niño está hidratado, estable, controla esfínteres, pues no le pase sonda, espere a que haga chichi y recoja la orina en la mitad de la misión. Probablemente los métodos invasivos de cateterismo es el mejor, no porque supere en sensibilidad y especificidad la función suprapúbica, sino porque tiene mejores tasas de éxito. Entonces, uno va a la fija, ¿cierto? Y, ojo, lo más importante, no olvide cuándo no hacer. Función suprapúbica, si el niño está deshidratado, si no palpa la vejiga, si orinó 1 hora antes del procedimiento, si tiene sospecha o obstrucción intestinal o si hay lesiones en la piel. Cateterismo, sea de adherencias labiales, trauma pélvico, trauma de uretra, fimosis moderada severa o sangre en el meato uretral. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Todas las guías dicen que la definición de infección es piuria más un cultivo positivo. Entonces, el análisis es fundamental. Recuerden que el sustituto de la piuria en la tira es la esterasa leucocitaria. Recuerden que hay piuria estéril por condiciones inflamatorias no infecciosas como estas. Y fíjense que esto es, no, creería que esto es clarísimo en la literatura, no, la definición de piuria no está clara en la literatura, pero lo que se dice es que serían 5 litrocitos por campo de alta magnificación de orina centrifugada o 10 por milímetro cúbico de un conteo automatizado de orina no centrifugada. Entonces, los nitritos que tanto nos gustan, pues son muy específicos, ¿sí? Sobre todo para infecciones pues, por gram negativos, pero tienen un problema. Es que para que haya conversión de nitratos a nitritos se requiere al menos un tiempo la orina de 4 horas dentro de la vejiga. Y cada 4 hay unos lactantes, se la pasan orinando. Entonces, por esa razón la sensibilidad en pediatría, por lo que el vaciamiento es frecuente, es tan baja, ¿sí? Entonces, esa es la sensibilidad y especificidad global de cada uno de los parámetros del parcial de orina. En cuanto al cultivo, entonces, aquí viene la otra confusión, no le dicen a los pacientes, doctora, y entonces tiene 50.000, tiene 70.000, tiene 25.000 y una bacteria, ¿es o no es? Y creo que la confusión parte de esto, ¿sí? Entonces, fíjense que hasta el 2016, lo que podemos decir es que por cateterismo, todas las guías decían que eran 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Por misión espontánea, 10 a la 5, ¿cierto? La única que da una recomendación en cuanto a la bolsa son las guías italianas, las demás la obvia. Pero ¿qué pasa en el 2016? Las guías europeas dicen, vea, entonces, por función suprapúbica, definitivamente, como han dicho los previos, cualquier crecimiento, si es por cateterismo, más de 10 a la 3, y si es por misión espontánea, 10 a la 4 o 10 a la 5, dependiendo de si hay o no síntomas y factores de riesgo. 10 a la 4, si definitivamente hay síntomas y factores de riesgo, y 10 a la 5, si no. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que saber en este caso? Bueno, entonces, ¿esto por qué ocurrió? Pues definitivamente ocurrió porque resulta que cuando se estableció ese punto de corte de 10 a la 4 es porque se hizo una serie de estudios en mujeres, fue publicado hace 1956, mujeres que tenían síntomas de pilonefritis. Y se encontró que definitivamente tener más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias era sugestivo de pilonefritis. Y por eso fue que se empezó a coger este punto de corte. Pero hacia la última década surgen publicaciones, en pediatría específicamente, que nos han mostrado que cuando definitivamente hay un crecimiento mayor o de menor unidades formadoras de colonias, el niño también puede tener infección de vías urinarias, específicamente si son gérmenes no E. coli. ¿Por qué razón? Porque tienen menos respuesta inflamatoria. ¿Y cuál es el agravante? Que esos niños, a pesar de que son gérmenes no E. coli, con menos respuesta inflamatoria, tienen el mismo riesgo de cicatrices y reflujo que el resto de la población. Entonces, fíjense que no es para confundirnos, pero las guías europeas tienen en parte razón. Es decir, a mi juicio, si usted tiene un niño con síntomas sugestivos y factores de riesgo, pues no se vaya tan alto. Es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Okay? Entonces, lo tercero que ustedes deben saber es que, ojo, no me ignoren el uroanálisis. Un cultivo para que así le reporte un crecimiento bacteriano requiere alrededor de 48 a 72 horas. Más aún, pues un antibiograma. Y la definición está basada en el tema de la piuria. O sea, el uroanálisis es muy importante. Lo importante es saberlo interpretar. Entonces, si el examen es sugestivo, siempre hay que confirmar con cultivo. Si no es sugestivo, es absolutamente negativo, evalúe síntomas y factores de riesgo.
Si el niño tiene síntomas y factores de riesgo pese a un examen normal, usted debería confirmar con cultivo. Si el niño definitivamente esto es normal y no tiene esto, pues la probabilidad es muy baja, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo trato? Entonces, fíjense que la mayoría de guías dicen que en el menor de 3 meses, en niños en mal estado, con intolerancia en la vía oral, pues usted debería dar antibiótico-terapia endovenosa, pero ojo, la efectividad es la misma. ¿Sí? Si usted quiere manejar una piel, le va igual manejarlo con antibiótico IV versus oral. La eficacia es igual. La diferencia está en la posibilidad que usted tiene de garantizar la administración del antibiótico y el estado pues, general del niño. ¿Okay? Generalmente las guías dicen que no podría cambiar al cabo de 2 a 4 días siempre y cuando, a vía oral, siempre y cuando haya mejorado la condición del niño. Y el tiempo, miren, aquí no hay un consenso. ¿Sí? Lo que dicen las guías, la Academia Americana de Pediatría es que no hay suficiente evidencia que diga que es mejor dar entre 7 y 10 días versus 14 en pielonefritis. ¿Sí? Sin embargo, lo que usted tiene que tener claro es que lo que no puede hacer es dar menos de 7 días. Pero cualquiera de las dos opciones es válida. Y en infección BAM, pues lo que dicen la mayoría de guías, como se ve acá, es que uno puede dar entre 3 a 5 días de antibiótico. Entonces, lo cuarto que usted debe saber es escoger adecuadamente el tratamiento antibiótico en clínico. Por tal razón, usted debe guiarse de acuerdo al patrón de resistencia local. Yo siento que a nivel local faltan estudios, ¿sí? Usted debe encontrar un estudio publicado, indexado, etc. Encontré un par de tesis de algunos residentes, pero creo que hace falta estudios, sobre todo en pediatría, en nuestro medio. Y fíjese si ese niño ha tenido infecciones previas, qué aislamientos ha tenido. Eso se le puede dar la pauta para saber qué antibiótico va a elegir. Y ojo, evalúe el estado general del niño, si tolera o no la vía oral, y esto es muy importante en nuestro medio. La dificultad que tenga ese niño de acceder a un servicio de salud si se complica. En ese caso, mejor ponga el antibiótico endovenoso independientemente de lo que digan las guías. Entonces, lo cuarto que usted debe evitar es, ojo, ante sospecha de pielonefritis, aunque algunos agentes se eliminan muy bien por la orina, no necesariamente alcanzan concentraciones sanguíneas adecuadas. Entonces, sería incorrecto, por ejemplo, tratar una pielo con nitrofurantoína de orina, fosfomicina, etc. Ojo con eso. Y 2, en pielo, nunca da menos de 7 días. Si en adelante, pues puede hacer lo que consulte. Bueno, imágenes, el talón de Aquiles. Entonces yo creo que el dolor de cabeza de muchos. Entonces mire, antes de pensar qué imagen debo hacer, siéntese a reflexionar y diga, bueno, ¿qué tanto va a irradiar este niño? ¿Qué infecciones asociadas le puedo generar con el procedimiento? ¿Qué tanto estrés y disconfort? Y el costo. Voy a hablar de la radiación, que es lo que más nos estresa a nosotros. La radiación, pues la dosis de la radiación básicamente se da en dosis efectiva y su unidad de medida es en milisievert. ¿Qué significa esto? Básicamente la cantidad de radiación recibida por todo el cuerpo y tiene en cuenta la sensibilidad o cuán sensible es un tejido a esa dosis X de radiación. ¿Sí? ¿Qué me permite a mí la dosis efectiva? Evaluar el riesgo a futuro que tiene ese niño por haberse irradiado y compararlo con las fuentes naturales de radiación. En niños, generalmente ellos tienen más riesgo porque están en crecimiento, sus tejidos están haciendo mitosis todo el tiempo. Y 2, porque tienen más expectativa de vida. Si yo me irradio a los 70 años, 80, 90, pues bueno. Pero si me irradio y me empiezo a irradiar desde los 6 meses, la cosa es más compleja, ¿ok? En general, los niños con menos se irradian más, ¿ok? Entonces las dosis más efectivas son menores. ¿Qué les puse un ejemplo? Entonces, esa es una radiografía de tórax. Esa es la dosis efectiva en niños, 0.03, con menos se irradian más comparado con el adulto. Y esto es lo que equivale a la radiación natural de fondo, a 10 días. Hay gente que dice que la mamografía es divina, no irradia. Fíjense, y puede variar más que una cistografía. La dosis efectiva en niños en milisievert 0.25 a 1. O sea que si hacemos la equivalencia, esto correspondería a 25 a 50 radiografías de tórax, o sea, 6 meses de radiación natural de fondo. Entonces, imagínense con esos niños a los que les hacen gamma y gamma y gamma para ver y ver la misma cicatriz. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en imágenes? Entonces, lo que nos enseñaban a todos, desde chiquitos, es que el objetivo era que usted tiene que identificar CACUT, o sea, malformación de orina y la vía urinaria, reflujo y cicatrices, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque entre el 25 al 40 tienen una malformación, del 20 al 35 tienen reflujo y del 10 al 20 cicatrices. Esto muestra cualquiera. Pero ¿qué pasa? Hay controversia. Primero, porque se ha encontrado que el riesgo de reflujo con o sin infección de vías urinarias puede ser similar al resto de la población. Lo que pasa es que yo no me voy a un colegio y voy a hacer esto a todos los niños a ver quiénes tienen reflujo silente. O sea, se dice que la frecuencia de reflujo en la población general puede ser hasta del 30%.
¿sí? O sea que puede ser tan alta con o sin infección de vías urinarias. 2. Los reflujos de bajo grado, de moderado grado, generalmente resuelven de manera espontánea. Entonces, si mi reflujo me va a resolver espontáneamente en la medida en que el niño crezca y no lo voy a intervenir, ¿para qué lo diagnostico? Podría ser la pregunta que uno se hace. Tercero, realmente, ¿cuál es la verdadera relación entre cicatriz, entre reflujo y cicatrices? ¿Es que todos los reflujos con cicatrices es más la infección o será que ese niño venía con una hipoplasia renal desde el útero, ¿sí? O unos riñones pues funcionalmente anormales y lo que yo estoy viendo ahorita en la gama es una patología embrionaria y no porque se me infectó una vez con un reflujo de bajo grado y tiene un estreñimiento de la Madonna, ¿sí? Entonces, todo esto ha hecho que definitivamente se controvierta ese paradigma que tenemos todos. Entonces surgen nuevamente europeos y americanos y unen en medio. Entonces, la Academia Americana de Pediatría dice, mire, aquí la solución es la siguiente. Si usted tiene un niño con infección febril, hágale cisto y eco. Y si es anormal, pues usted decide si le hace gammagrafía o no. Entonces, luego vienen los europeos, la Sociedad Europea de Radiología y dicen, no, como a ellos les gusta controvertir todos los americanos, entonces ellos dicen, no, no vamos a ir de abajo para arriba, vamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces, si un niño tiene infección urinaria febril, empiece con gammagrafía y o ecografía. ¿Por qué dicen y o? Porque es que ellos, el tamizaje neonatal es espectacular, o sea, ellos diagnostican cálculos todo el tiempo en el embarazo. Nosotros, pues, a duras penas, mamás hacen una ecografía prenatal. Entonces, aquí, para mí, a mi juicio, aquí no vale y o, o sea, y. Y si esto es anormal, hágale cisto, si es normal, no le haga cisto. Es decir, usted tiene que cambiar su mentalidad y dejar de buscar reflujo a buscar cicatriz. Eso nos dicen los europeos. Teóricamente, este algoritmo tenía una alta precisión para diagnosticar reflujos de alto grado, claro, claramente. De golpe se escapaban los de bajo grado, pero ¿qué pasa con los de bajo grado? Pueden resolver espontáneamente, entonces no les angustiaba tanto. Y si usted se va por este lado, nos dicen los europeos, usted le va a evitar casi que el 50% de esos niños una cistografía de rutina. Les aparecen estos muy pilosos y dicen, bueno, vamos a comparar realmente qué es lo que pasaría en una cohorte hipotética de 100.000 niños a los que le apliquemos el algoritmo de arriba hacia abajo versus de abajo hacia arriba. Ha sido sencillísimo, me parece impactante. Entonces fíjense que cuando ellos compararon esa cohorte hipotética, encontraron que cuando uno hacía el primer algoritmo de abajo hacia arriba, esto costaba. Y el algoritmo de arriba hacia abajo costaba eso. O sea, era más caro hacer la mamografía de rutina. Y miren la radiación. Les dije al comienzo que la gente creía que la mamografía irradia mucho. Fíjense lo que se irradiaban los niños que arrancaban con cisto y lo que se irradiaban los niños con mamografía. Es decir, que hacer mamografía de rutina resultó ser más costoso e irradiar más. Entonces aquí en las guías. Entonces no encuentra qué dice esta, qué esto, qué bueno, en fin. Pero bien, en general, lo que uno tiene que tener en cuenta es que las recomendaciones con base a o con relación a las imágenes se basan en esto. Uno, si el niño tiene infección urinaria febril y es recurrente. 2, si el niño tiene más o menos de 2 años. ¿Sí? Pues, si es menor de 2 años, es mayor la probabilidad de malformaciones. Si hay alteraciones por ecografía, ¿sí? Si hay alteraciones en el llenamiento de la vejiga. La gente no sé si no mira riñones y se le olvida la vejiga. Si hay infecciones atípicas, no hay coli, el niño que me hizo un absceso que se le complicó, si hay dificultades en los servicios de acceso, ¿sí? Yo tengo un niño que llegó con infección urinaria de su segundo episodio, parece bien, tiene 2 añitos cumplidos, pero es un niño que vive, no sé, en el Amazonas, pues probablemente la única oportunidad que yo tengo es diagnosticarlo, entonces ahí las guías no van, ¿ok? Y si hay historia familiar de reflujo, pues saben que la probabilidad aumenta. Entonces, de manera global, ¿qué dicen las guías? Que la ecografía no es invasiva, es económica, disponible, a nosotros nos fascina, somos fan número 1 de la ecografía. Aunque solo con la ecografía uno podría perder el 33% de los niños con riesgo. Pero permite además diagnosticar otras malformaciones y complicaciones y no irradia. En general, ¿qué dicen las guías? Que todos los menores de 2 años deben tener ecografía y en los mayores sí hay factores de riesgo. Vuelve y juega. En nuestro medio de tamizaje prenatal es deficiente aún, a mi juicio, razón por la cual creo que todos deberían tener ecografía. ¿Okay? La mamografía, la indicación no es para nada clara. Cualquier día dice alguna cosa diferente a las demás. Lo cierto es que es el gol estándar para piel y cicatrices. No necesariamente cambia el manejo agudo ni descarta un reflujo al 100%. O sea, yo puedo tener reflujos de moderado incluso de alto grado con mamografías normales. ¿Okay? Es mucho más costoso y ahí vimos que irradia. Y la cisto
Es la prueba de Boro, sin lugar a dudas, para diagnosticar reflujo. Permite ver uretra y vejiga, es importantísimo, pero ¿cuál es el tema? Irradia, puede ser asociada a infección urinaria, el disconfort y por supuesto el alto costo. De manera global, ¿qué podemos decir que concluyen las guías? Que debería pensarse en cisto en niños con infección recurrente, ecografía anormal y o otros factores de riesgo. Les hago hincapié en la palabra recurrente porque no les suele llegar mucho, ¿no? Un niño con primer episodio de infección urinaria, que además tiene estreñimiento, que está en el control de esfínteres, pero ya llega con cisto gamma porque es una pieloclínica, ¿sí? Y después del primer episodio. Entonces a veces es muy importante tener en cuenta la recurrencia, ¿ok? Entonces lo quinto que usted debe saber es que ningún algoritmo, probablemente como pasaba la doctora Segundo con hipertensión, que es otra locura, o guía tiene todas las respuestas, ¿sí? Posiblemente el objetivo no sea buscar reflujo, ¿sí? Sino usted debe buscar y debe pensar cuáles son los pacientes de riesgo. ¿De riesgo de qué? De desarrollar cicatrices o enfermedad renal crónica. ¿Qué pacientes se podrían beneficiar realmente de que el reflujo que yo probablemente voy a diagnosticar se va a intervenir? ¿Sí? Y ojo, siempre busco esos factores de riesgo independientes, disfunción del tracto urinario y estreñimiento. Lo que les decía en cuanto a la ecografía. Ojo, en nuestro medio quizás sea mejor hacerlo así. Eso es súper importante, la disfunción del tracto urinario inferior, que consiste en la obstrucción funcional del tracto urinario en ausencia de alteración anatómica que conlleva a éstasis urinaria y finalmente esto me favorece el crecimiento bacteriano. Resulta que más o menos el 44% de los niños con reflujo tienen este problema. O sea, casi que 1 de cada 2, ¿sí? O sea, es una cosa súper frecuente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la disfunción del tracto urinario y el estreñimiento coexisten. Una explicación es porque el origen embriológico y la inervación de ambos sistemas es similar. Dos, porque esa me la prestó la doctora Lucía González, pero me parece que es una gráfica que lo dice todo. O sea, la materia fecal puede empujar la vejiga, reduce la capacidad que tiene esta de extenderse, y adicionalmente si al niño le duele para hacer popó, eso genera un mecanismo reflejo que hace que la relajación del piso pélvico no sea adecuada. Entonces eso genera todo una incoordinación. Entonces, ¿qué dicen las guías europeas? Mire, usted tiene que tratar ese problema antes de pensar en tratar el reflujo. Es así de importante. Esto es una gráfica obtenida en mi tesis de grado de residente. Entonces, esto fue hecho por subsidio, revisé como 800 historias hechas todas por doctoras del fondo en esa época y incluimos 405 niños con reflujo. Y lo que intenté fue revisar los factores que impactaban negativamente en la resolución espontánea de reflujo y adivinen cuál fue. Pues la disfunción del tracto urinario inferior. Entonces, eso es sencillísimo. Miren, si el niño no toma agua, pues eso se traduce en un bajo volumen urinario. Si hay vaciamiento infrecuente y hay bajo volumen urinario, pues hay crecimiento bacteriano. Si el niño tiene estreñimiento, eso se traduce en ¿qué? Disfunción del tracto urinario. Si hay disfunción del tracto urinario, ¿eso en qué se puede traducir? Incontinencia y regurgitación de la orina, por ejemplo, a la vagina. ¿Eso qué aumenta? La humedad. Y si la muchachita no se limpia bien, pues aumenta la colonización perineal por estos gérmenes. O sea, esto es todo un círculo vicioso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es facilísimo. Tome agua, orine, corrija el estreñimiento y mejore la higiene. Sencillísimo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Más fácil aún. Haga una buena historia clínica, hágale un diario misionar, mire la ecografía, ¿sí? Haga una reflujometría libre, no irradia, sencillísimo, no invade. Es decir, es un abordaje que es económico, que no irradia, que no invade, que está ampliamente disponible. Como me gusta a mí cuando me voy de compras. Bueno, bonito y barato, pero olvidado, desafortunadamente. Finalmente, en cuanto a profilaxis, eso es lo que todos aprendimos. Reflujo igual a piel igual a cicatrices, cicatrices igual a enfermedad crónica igual. En fin. Entonces, lo que nos enseñaron fue, miren, en los años 70, hay que romper ese círculo. Entonces, definitivamente, denles profilaxis y en casos refractarios, hágales cirugía. Pero luego vienen todos esos estudios y dicen, mire, uno puede desarrollar pielonefritis en ausencia de reflujo. La pielonefritis no necesariamente conlleva cicatrices, ojo con el tema de la patología fetal. Y como ya todas las hacemos eco en el tercer trimestre y podemos encontrar malformaciones, pues no es tan necesaria la profilaxis porque seguro lo vamos a intervenir antes de que incluso usted le haga una infección urinaria. Entonces esto se cae. Entonces surgen esos estudios que a mi juicio son los más importantes en profilaxis en el mundo. Está River y Prevent.
Tribune, hecho en Estados Unidos, Australia. Ambos intentaban comparar placebo versus trimethoprim sulfa para reducir el riesgo de infección recurrente. Se fue seguimiento a 2 años, a 12 meses. Aquí todos tenían reflujo, aquí no todos tenían reflujo, pero los dos encontraron que efectivamente se reducía la probabilidad de hacer infección urinaria recurrente. Pero Riul falló en demostrar que había impacto en el desarrollo de cicatriz. Ok, le evitó una infección urinaria, pero si no me va a modificar las cicatrices, porque a mí lo que al final lo que me importa es que tenga riñón. ¿Sí? Entonces, esto controvierte mucho la profilaxis y esos son los 4 metaanálisis hechos hasta el año 2016. 3 fallaban en demostrar que la profilaxis era efectiva, 1 sí lo logró demostrar, pero esto sigue siendo muy controvertido. Entonces, de manera simple, el pediatra que tiene que saber, 1, que la efectividad, que aún hay interrogantes en cuanto a la profilaxis, debido a la efectividad que realmente tiene para prevenir cicatrices. 2, evalúe el riesgo-beneficio. El riesgo de que haya resistencia bacteriana y que me cambie toda la flora intestinal. Ahora con el tema de la microbiota, eso a uno le da más susto, porque ahora la microbiota está mala, pero uno le da de todo. Entonces es complicadísimo, ¿sí? El número de tratamientos necesarios para evitar una infección. ¿Cuántos tratamientos tengo que instaurar para que a un niño no le dé una nueva infección? ¿Y cuál es el mejor? Trimethoprim, hidrofurantoína, que es con los que se han hecho los estudios. Realmente no hay estudios a gran escala con antibióticos diferentes. ¿Y por cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses, 4 años, 5 años. O sea que siempre, en este caso, sí definitivamente toca individualizar. Y podría ser apropiado el manejo de reflujo de bajo grado y el niño que claramente tiene recurrencia de su infección de vías urinarias. Todo el mundo le pregunta por el cranberry, sobre todo por el tema de las resistencias. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el cranberry tiene unos componentes bioactivos, como las proantocianidinas, que se evitan la unión entre los glicosilfolípidos del urepitelio y las perfimbrias de la E. coli. Pero el tema con eso es que eso está muy bien in vitro, in vivo no se sabe realmente cómo actúa el cranberry porque tiene un peso molecular muy alto y teóricamente no se absorbe adecuadamente a través del intestino. Entonces lo que se cree es que lo que hace el cranberry es que modifica la colonización intestinal por gérmenes uropatógenos y de esa manera se coloniza menos la vejiga por ese tipo de gérmenes. Es la hipótesis. Por otra parte no se ha probado con otros gram negativos distintos a E. coli. Y la efectividad del cranberry depende definitivamente de la concentración del producto bioactivo. Y ahora surge esto. Entonces vienen todos los estudios, pero ese metaanálisis, por ejemplo, falló en demostrar que el cranberry fuera efectivo, sobre todo porque son estudios pequeños, heterogéneos, y la cantidad de productos bioactivos necesaria para evitar ese tema, digamos, para generar su efecto antimicrobiano, depende de la concentración, y uno se encuentra con esto. Entonces, doctora, se lo doy en O sea, todos tienen una concentración de productos bioactivos diferentes. Los productos artificiales que tanto les gusta a la mamá apenas tienen un 20% de contenido de jugo natural, o sea, no tocaría de toneladas de estos jugos con alto contenido en sodio que detestamos para que realmente tenga un efecto antimicrobiano. Entonces, eso es un problema terrible en cuanto al uso de cranberry. Sin embargo, es un elemento pues, que teóricamente no genera mayores efectos adversos, y yo pienso que en infección urinaria recurrente, bacteriurias, por ejemplo, cistitis recurrentes por gérmenes tipo E. coli, podría ser una opción eventualmente si está dentro de las opciones, digamos, dentro del bolsillo de los papás, porque además es costosísimo. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mayeli por una excelente exposición. En realidad es un tema que a todos nos concierne y creo que todos nos hemos visto expuestos, pues que en realidad